Una mirada a su mente. Buenos días. Hola. ¿Dormiste bien? Siéntate a desayunar. ¿Qué preparaste en la batidora? Es licuado de frutas. ¿Puedo beber café? No, no puedes. Ya bebes litros en el trabajo y combinado con la falta de sueño y el estrés, te ha arruinado el cuerpo. Así que el café ahora está prohibido. Y aquí hay todo lo que una futura madre necesita. Vitaminas A, B, C, D, E, etc. En orden alfabético. Para ti. Gracias. Ah, casi lo olvido. Ácido fólico, 2 veces al día después de las comidas. No olvides llevarlo contigo. Ariana, avísame si te sientes mal y ya no puedes más. Y así, trabajas desde la oficina. Sí, Estrés, ansiedad o falta de sueño. sí, Solo avísame. sí. ¿Sabías que los bebés que nacen en otoño son los más fuertes? Bien, me voy. ¿Estás bien? ¿Bien? Habla con la inspectora Salazar. Es Hugo. Tengo información de un caso. Quiero que vengas. De acuerdo. El segundo también está en su lugar. Equipo de captura, nos movemos hacia la línea de visión. Entendido. ¿Nos vamos? No, luego. Resolvamos este asunto primero. Presiento que debe haber algo importante. El café sigue caliente. Desde que dejé de fumar, bebo 5 tazas al día. Sabes, el fin de semana mi suegro y yo vamos a cazar. ¿Quieres venir? No, pero gracias. Mira, Ariana ya llegó. Sí, Mateo, ¿qué querías? Hola, ¿tomaste tus vitaminas? Lo hice. Bien hecho. Y no olvides que tenemos la cita con el especialista en fertilidad a las 5. Sí, no lo olvidaré. Mateo, estoy trabajando. Bien. Sí, coronel. Ariana, el grupo está aquí. En 1 hora u hora y media les llevarán la gente para interrogarlos. Yo también estoy aquí. Los interrogaré cuando los arreste. Oye, eres inspectora. Y andar por ahí haciendo arrestos no es tu trabajo. No te les acerques hasta que los esposen, ¿de acuerdo? De acuerdo, coronel. Tienen las puertas cerradas. Pero saldrá. Por favor, salga del auto. ¿Por qué? Está interfiriendo con actividades de investigación operativa. ¿Actividades de investigación? ¿Estás seguro? Estoy harto de ustedes. No te metas con ellos. Está incumpliendo los requisitos legales de la ley de los oficiales de policía. ¿Esto es ilegal? ¿Qué hay del burdel que recientemente abrieron los policías de tránsito? ¿Eso no es ilegal? ¿Está buscando problemas?
Si trata de asustarme, no me da miedo. ¿Quién es usted? De acuerdo con la ley de los oficiales de policía, tengo derecho a ver los datos de su identificación. Déjeme verla, señor policía. Aquí tiene mi identificación. Hugo, ¿qué sucede? ¡Hugo! Soy yo. Ariana Salazar. ¿Me conoces? Mírame, mírame. Me conoces. Mírame. No hagas nada, Hugo. Tira el arma al suelo. Tira el arma. Tírala. ¡El arma al suelo! De rodillas, manos detrás de la cabeza, manos detrás de la cabeza. El dispositivo de la persona que llama está apagado o fuera del área de servicio. Deje un mensaje después del tono. Ariana, por favor, vuelve a llamar. Buenos días, Mateo. Por favor, adiós. Buenos días. ¿Sabes bailar? No. Podría decir que no bailo en absoluto. Pues hazlo. La academia aprobó tu proyecto. ¡Felicidades! Lo siento mucho. Lo siento. Gracias. Necesitas ser un poco más prudente. Lo siento. Podría ser fatal para nuestra reputación. Lo intentaré. Al menos en el laboratorio. Y bien, no entiendo cómo sucedió esto. ¿Es que estaba ebrio? Estaba sobrio y en una misión. ¿Dónde está? Sentado allá. Hugo, ¿los asesinaste a todos? Sí. ¿Por qué? No sé. Él no lo sabe. Entonces, ¿quién sabe? ¿Qué haremos ahora? Durante todo su servicio, el oficial Huerta recibió 34 condecoraciones de sus superiores. Pero hace un año, tuvo dificultades para adaptarse a un nuevo puesto. Según nuestras fuentes, el psicólogo del departamento tenía preguntas sobre el oficial. A pesar de ello, aprobó la evaluación y fue transferido a un nuevo puesto. Y hoy, en ese mismo lugar, disparó a 4 personas. Seguimos los acontecimientos. Daniela Donoso, Crimen en Línea. Psicólogo Valentín Lares. Hola. Hola, señor Valentín. Me llamo Daniela Donoso, del programa Crimen en Línea. ¿Recuerda al oficial Huerta? El año pasado se negó a tratarlo. ¿Puede decirnos por qué? ¿Qué es lo que le ocurre ahora? Le disparó a 4 personas en la calle, su compañero y 3 transeúntes. Hola, ¿me escucha? Sí, adelante. En el reporte todo estaba bien con él, tanto con los exámenes como con los cuestionarios y con el polígrafo, pero lo envió a un examen psiquiátrico clínico. ¿Cómo lo sabe? Porque pagué por la información. Dígame, ¿su tarjeta está vinculada a su teléfono? Depósito al banco de 100,000. No necesito el dinero. Quédeselo. ¿Qué le ocurría al oficial? ¿Qué tenía? Dejó de fumar. ¿Y qué más? Es todo. Fumó desde los 15 hasta los 35 años y luego lo dejó, así que podría asesinar a cualquiera. ¿Está hablando en serio?
hace un año. ¿Puedo? Por favor, siéntese. Hugo Huerta. Ya veo. ¿Puedo saber por qué vino a verme? Dejé de fumar. Felicidades. Me trasladaron a un nuevo lugar. ¿Con el coronel Pacheco? Así es. ¿Está bien? Sí. Más o menos. Entiendo el alcance total de mi responsabilidad y estoy dispuesto a presentar mi renuncia. Lo único que pido es que considere su decisión a pesar del resultado. ¿Fuiste tú quien recomendó a Hugo para el trabajo? Así es. Lo conozco desde hace 5 años, y solo por su lado bueno. Pero, ¿tenía estos signos de agresión antes? Nunca los había visto. ¿Pero qué es lo que sucede? ¿Cómo es que no lo sabían? General, no tengo excusas. Esto fue algo que ocurrió de imprevisto. Yo, como jefe del departamento, no tuve ninguna queja de Hugo. Incluso obtuvo una medalla de excelencia. Claramente se distinguió. ¿Qué decía su diagnóstico de hace un año? ¿Ah? ¿Qué dijo el psicólogo sobre Hugo? Dijo que estaba bien, pero le sugirió hacerse un examen diagnóstico en un psiquiátrico. ¿Y por qué no lo hicieron? Porque a pesar del resultado, eso implicaría el final del servicio. No iba a permitir eso por culpa de un presumido. Déjame decirte que ese que llamas presumido es un psicólogo clínico con 20 años de experiencia. No lo sabía. General Morales, llegó Valentín. Dile que venga directo hacia aquí. ¿No lo había dicho antes? Hola. Hola. Soy la inspectora Ariana Salazar. Es un placer. Un gusto. Vengo para preguntarte sobre Hugo Huerta. ¿No te agradó? Al contrario. Me agradó tanto que quise ayudarlo. Probablemente no lo entiendas. Esto va al archivo personal y es posible que se destituya al oficial del cargo. Él aprobó todos los exámenes médicos. Dime, ¿cuál es tu razón para tomar esta decisión? ¿Cuál es su problema? Por eso es necesario que haga un examen clínico. Yo lo conozco muy bien. Es el mejor oficial con el que he trabajado y lo necesito aquí en el departamento, ¿entendido? No lo creo. Vuelve a hablar con el mismo entusiasmo y emoción que ahora y quizá algo te quedará más claro. Tonto. Tonta. Puedes sentarte. Estoy bien aquí. Como quieras. ¿Qué le ocurría a Hugo?
A mí también me gustaría saber qué le ocurría. Lamentablemente no pude verlo más. De acuerdo, al poco tiempo que lo trataste, tú lo detuviste por alguna razón. ¿Viste algo? ¿Qué? Tenía miedo de algo. Mientes. Él nunca le tuvo miedo a nada. En uno de los casos detuvo a una banda de ladrones él solo. Todo eso es cosa del pasado. Necesitamos averiguar qué es lo que le sucede ahora. Una mirada a su mente y descubrir el problema. Necesitan ir hacia lo más profundo y averiguar todo sin importar lo que les cueste. ¿Está claro? Bien. ¿Por qué me miras así? ¿Tienes algún problema? ¿Ah? Estoy pensando. Distorsión cognitiva persistente asociada al síndrome del ganador. Remisión parcial, pero no empeorará. No te hagas el tonto conmigo. Remisión parcial. Les pido que le faciliten toda la asistencia necesaria al psicólogo. De acuerdo, general. ¿Qué más necesitas para trabajar? Necesitamos saber quién fue el último que lo vio antes de disparar. Los que siguen vivos. Yo. Excelente. Entonces, dime lo que sabes. ¿Cómo se lo digo? Hazlo tú. No, hazlo tú. Eres amigo de la familia. Bien, de acuerdo, ya voy. Hola. ¿Es Hugo? ¿Está herido? Está herido, ¿cierto? No. ¿Lo asesinaron? No. Idiotas, me asustaron. Tengan cuidado. ¿Qué sucedió? Hugo le disparó a 4 personas. ¿Pero él está bien? No creo que él esté bien. Le disparó a Alejandro y a otras 3 personas en la calle. ¿Fue un accidente? No, no lo fue. Estuvo consciente de todos los disparos. Por eso vinimos. Hola, Vladimir. Hola, Nicolás. Natalia, dime, ¿ocurrió algo anoche? No sé, ¿discutió o se comportó extraño? No, todo igual. Llevé a Nicolás a la escuela. ¿Pero por qué hizo eso? No lo sabemos. Ya investigarán el caso con un experto. Es necesario. Debemos recoger su computadora y revisarla. ¿Y si no fue él? Revisen todo lo que quieran, pero definitivamente él no fue. Oye, ¿viste cómo di la vuelta con mi panza? ¿No lo vi? Muéstrame. Tranquila, tranquila. Bien, a ver. Hugo se acercó al conductor que estaba al frente y le pidió que se fuera. Así que tuvieron una discusión entre ellos. Eso fue lo que detonó todo. ¿Sabes de qué hablaron? No, estaba lejos. Pero el conductor estaba agresivo y muy agitado. Entonces, una mujer salió del auto. Probablemente quería calmarlo, pero no pudo. Y entonces Hugo sacó un arma y le disparó. En ese momento, él dijo o gritó algo. No, pero escuché a la mujer gritar. También le disparó. Alejandro saltó del auto y Hugo le disparó 2 veces. ¿Quién te afecta más? ¿Alejandro o Hugo? ¿Qué? ¿Hugo? ¿Por qué? ¿Qué importancia tiene? Por saber. ¿Cómo estaba la cara de Hugo cuando disparó? ¿Qué expresiones faciales? ¿Enojo, rabia o por el contrario, congelación, desapasionamiento? ¿No te diste cuenta? Cuando disparó, no.
pero cuando me acerqué vi su cara pálida, sin vida, como una máscara. Te acercaste más. ¿Para qué? Para desarmarlo o neutralizarlo, pero notó mi presencia. ¿Y qué? Le pedí que soltara el arma. ¿Te escuchó? ¿La soltó? En efecto. Ahora que te conté, ¿por qué no dijiste que él estaba tan mal? Porque aún no lo sabía. Para eso están los médicos, hospitales y exámenes. La situación es complicada ahora. Pero en aquel entonces, cuando todo esto sucedía, no estaba claro cómo sería. Lo siento. ¿Hugo empezó a disparar de inmediato? ¿Y antes había tenido alguna discusión con el conductor? Ya te lo había dicho. Escucha. Vi la foto. El fallecido tenía una pequeña marca de abrasión en el labio inferior. No fue Hugo. Él y la mujer se besaban en el auto. ¿Por qué no lo dijiste antes? Eso es importante. ¿Que se estuvieran besando? ¿Cuándo fue la última vez que besaste a alguien? No te importa. De acuerdo, bien. Está bien. Natalia, perdón por hacer esto. Al menos somos nosotros. ¿Esta es la única? Sí. Hay otra en la habitación, pero nunca la uso. Vladimir, ¿por qué te llevas la computadora de papá? Mamá, ¿por qué lloras? ¿Qué ocurre? ¿Dónde está papá? ¿Dónde estás? Lo siento, sigo en el trabajo, pero ya voy para allá. Ariana, te dije que no llegaras tarde. La doctora ya se fue. ¿Te das cuenta del esfuerzo que me costó convencerla de que nos viera? Es la mejor especialista en fertilidad del país. Tiene cita con 6 meses de antelación. Mateo, entiendo, pero tengo problemas en el trabajo. Siempre tienes problemas. ¿No pudiste llamar? Sí, pero lo olvidé, ¿y qué? ¿Cómo puedes olvidarte de llamar? Así sucedió porque en serio tengo un problema. Murió gente por mi culpa. El incidente causó conmoción entre los familiares y amigos de Hugo Huerta. Su hijo de 6 años no puede creer que su padre asesinó a gente en la calle. Mi papá es el mejor. Lucha por la justicia. Todos los ladrones le tienen miedo. Él no pudo haber asesinado a gente. Están mintiendo. ¿Qué es lo que esperan de un niño? ¡Lárguense ahora mismo! Hasta ahora esta historia tiene más preguntas que respuestas. Seguiremos los acontecimientos de cerca. Daniela Donoso, Crimen en Línea. Él no pudo haber asesinado a gente. Él no pudo haber asesinado a gente. Pues sí. Las cosas están mal. Se volvió loco. Empezó a dispararle a la gente y se culpó a sí mismo. ¿Por qué no lo entiendes? Yo lo recomendé, soy responsable. Detente. No puedes responder por eso. Sobre todo porque no estuviste allá. Sí lo estaba. Yo lo detuve. ¿Cómo que estuviste allá? ¿Y si te hubiera disparado? No lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Eres a prueba de balas? ¿O eres inmortal? Ariana, ¿por qué fuiste para allá? ¿Has pensado en ti, en mí o en nosotros en general? Me prometiste que no interferirías. Mateo, basta, sí lo arruiné. Ahora Hugo se enfrentará a cadena perpetua y estaré despedida. Será lo mejor. Sí.
En primer lugar, podrás descansar. Podremos dar a luz a un bebé con normalidad. Por fin tendremos una familia normal. Entregarás tu informe mañana. Por nuestra futura vida. Este no es el brindis final. Deja de perder el tiempo. ¿Qué debemos hacer? Hay que seguir adelante. Estoy haciendo exactamente eso. Soy culpable de la muerte de 4 personas. Ya no puedo trabajar como inspectora. Tus conclusiones son incorrectas. No te considero culpable, no firmaré tu informe. En cuanto al viaje de Valentín, no es tu decisión. Es decisión del jefe de departamento. Pero esto no hubiera ocurrido de no ser por mí. No importa. Sé que según el orden en que ocurrieron las cosas, no tienes la culpa de nada de lo que ocurrió. También pensé que Valentín era simplemente una persona presumida. Y resulta que tiene 20 años de experiencia en psicología clínica, pero tiene un carácter insoportable. No lo tolero. Escucha, respóndeme. ¿Hugo te había dicho algo? No. Por favor, coronel. Ya no puedo trabajar más. Quiero renunciar. Bien. Está bien. Justo antes de que te vayas, quiero mostrarte algo. Vamos. ¿A dónde? Vamos. Inspectora Ariana Salazar. Entra. Esto es lo que quería mostrarte, Ariana. No nos dejas a nosotros, sino a ellos. A su familia, amigos y aquellos a quienes Labia aún no ha asesinado. Pero definitivamente lo hará. Solo tú puedes atraparlo. Eso no es justo, coronel. Ciertamente es injusto. Claro que lo atraparán, pero en un año, cuando hayan 10 cadáveres más. Eres asombrosa, Ariana. Tienes talento natural. Este trabajo es para ti y tú eres para él. Sabes que en cualquier otro lugar te marchitarías. Bien. Bien hecho. Muy bien hecho. ¿Alguna vez ha tenido que engañar a sus superiores? Sí. ¿Le gusta el calor? No. ¿Alguna vez ha tenido pensamientos suicidas? Sí. Una pregunta con la que muchos se desmoronan es sobre la intención de suicidarse. Responden no. Sí, eso es cierto. No había ninguna intención, pero a muchos se les ocurre al menos una vez en la vida. Por cierto, a él le pasé el detector de mentiras. Oye, ¿fuiste tú quien me denunció ante Daniela Donoso sobre el diagnóstico de Hugo? ¿De qué hablas? Bueno, no tienes que responder. No, Valentín, no. Lo haría, al menos, para que se haga justicia. Sí. Pero ya me han despedido por incumplimiento. ¿Por Hugo? Sí. Pero no entiendo por qué. El hombre estaba bien. Según los documentos, el polígrafo y las conversaciones. ¿Sabes cuántas personas he visto? A muchas. Ni siquiera entiendo qué clase de problema viste en él. Es una persona tranquila. ¿El detector podría pasar por alto algunos detalles mientras la persona está medicada? En teoría, sí. El médico debe dar una prescripción de los medicamentos. Si tomas un sedante, comenzarás a quedarte dormido y será claramente visible. Sustancias. Hola, ¿qué tal? Escucha, necesito ver el análisis de sangre del oficial Hugo. ¿Has oído hablar de él? No, el último, el que le hicieron cuando lo trasladaron. Hola.
Me dijeron que tienes todos los papeles del oficial Hugo. Me gustaría ver el examen médico al ser transferido al departamento. Aquí tienes. Altura, peso. Hígado. Aquí está. La sangre. ¿Estás trabajando? Así es. ¿Y qué? ¿Todo bien? ¿Por qué lo preguntas? Solo tengo curiosidad. Estoy intentando conversar con una mujer hermosa. Lo siento por Hugo. Es un buen hombre. Pudo haber sido jefe de departamento. Pero no. Bien, tenías razón. ¿Eso era lo que querías escuchar? Entonces dime, ¿ahora qué? Las víctimas estaban besándose, ¿cierto? ¿Sabes si Hugo aún estaba trabajando en su anterior puesto cuando realizó este examen o ya había sido trasladado? Realmente no estaba en ninguno de los dos. ¿Cómo? En ese momento estaba de vacaciones. Así que asumo que estuvo de fiesta en fiesta y mucho más. Ya obtuvo la información suficiente sobre la sangre de Hugo. ¿Qué? ¡Aléjate de mí! Necesito los resultados de sus exámenes. Estos son los últimos, pero necesito todos. Comunícate con su clínica. Se tardará mucho y lo necesito con urgencia, por eso recurro a ti. Esa no es mi responsabilidad. Ayer, en la oficina del general, te pidieron que me ayudaras. Por lo tanto, tú debes ayudarme. Gracias de antemano. Llevaré a Nicolás al pueblo. Allá hay aire fresco y silencio. Iremos a pescar con el abuelo. Empezará a hablar. Todo estará bien para él. En serio. Te lo agradezco mucho. Esto nunca le había sucedido. No abras, por favor. Espero. ¿Quién es? Hola, soy psicólogo del departamento de investigación. Trabajo con su esposo. Aquí está mi identificación. No necesito un psicólogo. Quizás usted no. Su hijo. Hola. ¿Tú hiciste esto? No, no necesito a nadie. ¡Váyanse! Mi papá no es un asesino. ¡No te necesito! ¡No te acerques! ¡Mi papá no es un asesino! Dígame, por favor, ¿qué significa todo esto?
¿Su hijo dejó de hablar? Sí. ¿El reflejo de reclusión está intacto? ¿Comió algo ayer o hoy? Sí comió, pero no del todo. Es cierto, apenas comió. ¿Y ya había hecho esos patrones de palitos antes? No. ¿Qué tipo de películas le gusta ver? Él prefiere las de superhéroes que, bueno, ayudan a todos. Salvación. Por favor, deme un papel y un lápiz. Tengo información muy importante para ti. Tu padre no asesinó a nadie. ¿En serio? Sí. Lo sabía. No les creía. Nadie sabe qué ocurrió realmente, excepto las fuerzas especiales. Y ahora debes armarte de valor. Tu padre murió. Nicolás. Les pedí que vinieran. Espera. Vamos, vamos, vamos. Tu padre era uno de nosotros. Murió en batalla. Esa mujer me dijo que mi papá asesinaba a gente. Lo que voy a contarte es un secreto del Estado. No le diré a nadie. Lo prometo. Di que lo juras. Lo juro. Este monstruo se apoderó de tu padre por un tiempo y causó muchos problemas. ¿Él lo asesinó? Sí. Causó muchos problemas durante cientos de años, tanto así que nadie sabía cuándo terminaría. Pero nosotros vengamos a tu padre. ¿Lo asesinaron? ¿Puedo tomarlo? No. Lo siento, no puedes. Repito, esto es secreto del Estado. Nadie debe saberlo. Puedes contárselo a tu madre. ¿Y a mi abuela? No, absolutamente no. Debo irme. Aguanta. Apoya a tu padre. ¿Qué le dijo a Nicolás? Lloró mucho. Está bien, vaya con él. ¿Alto? Una persona a la vez. Como diga. No quisiera preguntarle esto a su hija ahora, pero es importante. ¿Estaba bien su vida personal con su esposo? ¿Alguna vez se quejó con usted por falta de atención o algún tipo de problemas masculinos? No, claro que no, todo lo contrario. Hugo adoraba a Natalia. Pasaron una luna de miel que duró todo el año. Ahora, no sé qué sucede. Son muy jóvenes. ¿Está casado? No. ¡Oiga! ¡Espere! ¿Por qué le dijo que un monstruo se apoderó del cuerpo de su padre? ¿Era necesario? Seré breve, pero él realmente necesitaba
Eso, Pero lo descubrirá. ya lo sabe. Aquí. Pero ahora podrá aceptarlo gradualmente y de forma mucho menos traumática. ¿Qué debo hacer? Solo una cosa. No le diga nada a nadie, ni a su abuela. Este es su secreto con él. Hola, Valentín. Es Ariana. Recopilé los exámenes de sangre de Hugo que pediste. Y un expediente. Pero al parecer todos los exámenes de sangre han salido perfectos. Claro que sí. De acuerdo. Detrás de mí se encuentra el edificio del Centro de Detención Preventiva donde se encuentra detenido el oficial Huerta. El 72% de los participantes de nuestra encuesta apoyaría la pena de muerte para el oficial Huerta. Por favor, hágase un lado. Sí, ya voy. Tenga su dinero. Adiós. Señor Valentín, venga y espere. ¿Usted habría condenado a muerte al señor Huerta? No, pero a usted sí la quemaría en la hoguera. ¿Por qué? Le causó trauma psicológico severo al hijo de Hugo. Así lo arruinó la vida. ¿Y para qué? ¿Por el bien de su programa? Le dije la verdad. Ah, yo también puedo decirle la verdad, pero temo que no le gustará. Viene de un orfanato y por eso odia a los niños que tienen padres. ¿Adiviné? Ya veo que sí. No se preocupe, solo dije la verdad. Muy bien. Continuemos. El acusado Huerta es traído a declarar. Tome asiento. Le tiene más miedo a esto que a la cadena perpetua. ¿Miedo de qué? Que todo el mundo se entere de esto, especialmente su esposa. ¿De qué habla? Sobre su disfunción sexual que lo hace sentir impotente. No tengo ese problema. ¿Seguro? Está bien. Especialmente cuando está de servicio. Cuando está rastreando a alguien y supervisándolo, lo agarra, empuja, presiona. Eso lo hace sentir bien porque es parte de su trabajo. Sí, le agrada cuando la persona está en buena forma. Es cierto. No hay duda alguna. Tanto es así que tuvo que tomar estimulantes mientras estaba en sus vacaciones. Lo que dice es una mentira. Tranquilo. Bien.
Este es el examen de sangre que le hicieron cuando lo transfirieron al departamento de Pacheco. Estaba terminando sus vacaciones de su trabajo anterior. Y esto ocurrió hace 3 años en el departamento de su anterior trabajo. Todos allá lo sospechaban. Así que extrajo sangre a todos los vacacionistas y en ambos análisis hay rastros de descomposición de sildenafilo, un potente estimulante eréctil. Lo entiendo muy bien porque estuvo de vacaciones con su joven esposa. ¿Y qué son unas vacaciones sin amor? Este examen también se realizó para usted durante su servicio. No hay rastro de estimulante aquí, pero está lleno de testosterona, hemoglobina y todo tipo de pequeños corpúsculos, como un astronauta listo para ir directo al espacio. ¡Puf! Si es tan inteligente, dígame qué me ocurrió. Alejandro Camacho. ¿Qué me hizo? Se llama sustitución de objetos. Está en una emboscada, le pican las yemas de los dedos, listos para sujetar, presionar, estrellar la cara contra el pavimento justo como le gusta. Y de repente ve 2 personas besándose en un auto. Simplemente besándose sin detenerse, sin el dopaje de la violencia. Esa fue la gota que colmó el vaso. El manantial que lleva tanto tiempo dentro de usted. Explotó. Sabía que sería así hace 1 año. No. No lo sabía. Pero lo supuse. ¿Pude haber cambiado? Puede ser. ¿Se lo dijo a Natalia? No. Y no lo diré. A diferencia de usted, ella no es culpable. Gracias. ¿Me llamó, coronel? Adelante, Ariana. Toma asiento. Tengo 2 noticias. Una es buena, la otra probablemente también. Primero la buena. Estoy a cargo de Hugo. Lo terminaron trasladando. Todo es gracias a usted, coronel Pacheco. Nos ha estado protegiendo. Le estoy muy agradecida. ¿Qué es lo otro? Valentín estará con nosotros. ¿Qué? Eso fue lo que decidieron. El caso se cerró rápido y sin problemas. Y la comisión recibió un resultado final. Así que todo terminó con calma. A Morales le cayó muy bien. Dijo que no tenía por qué perder el tiempo en otro departamento. Pero ¿cómo trabajará si no hay lugar? No hay problema. Lo registraremos como psicólogo forense. Hay un puesto para eso en el registro. Se necesitan psicólogos una vez al mes. ¿Qué hará el resto del tiempo? Estará bien. ¿Por qué me miras con esa cara? No es mi decisión. Le preguntaron a Valentín. Quizás no quiere. Lo quiere. Ya aceptó. Entiendo que sea un fastidio para ti, pero no puedo hacer nada. Hola. Hola. Luces maravillosa. Cámbiate y ven a la mesa. ¡Wow! ¿Son para mí? ¿Cuál es la ocasión? Entiendo que ser despedido no es motivo de celebración, pero para nosotros es especial. Celebramos tu libertad. No renuncié. ¿Qué? Ibas a presentar una renuncia hoy. Lo hice. Me la negaron. Me quedé.
¿Ya llegaron? Genial. Vamos. Aquí está, 120 millones. Está bien. Una mirada a su mente. ¿Dónde estás, Mateo? Lo sé, sí, lo sé. Ayer hablamos de esto. Y realmente quería irme al principio, pero cambié de opinión. ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Al laboratorio, a alimentar a los ratones. Mateo, lo sé. Sé que estás enfadado. Debería haberte avisado, pero yo me distraje, lo olvidé. Claro. ¿Para qué avisarme si ya tomaste tu decisión, verdad? Espera, ¿a dónde vas? Quédate, por favor. Sentémonos y hablemos de todo, sí, por favor. Al fin y al cabo, ¿tus ayudantes no pueden alimentar a tus ratones? Sí pueden. Al igual que en tu trabajo, pueden atrapar a los delincuentes sin ti, pero a ti no te importa. Quieres ser la primera en todo. ¿Me equivoco? ¿Acaso quieres que me sienta culpable por no dejar el trabajo que me gusta? No, no quiero nada. Y desde hace mucho tiempo. ¿Qué quieres decir? ¿De qué hablas? De tus prioridades, Ariana. Decide de una vez qué es lo que quieres en la vida y para qué me necesitas. ¿Para que sea como un sirviente? ¿Una niñera? ¿Un hombro donde llorar? Pero no siempre, claro. Cuando te conviene. Pero, ¿qué hay de mí? No puedo más. Estoy harto. No, Mateo. Antes que todo, cálmate, ¿sí? Dormiré en el laboratorio. No me esperes. Buen día. Hola. Soy Valentín Lares. Yo tengo una cita. Sí, lo conozco, lo he visto. Recuerde, use el pase cuando esté dentro. Debo darle una mala noticia. Sufrió relapso. Pero llamé hace un momento.
Lo sé. ¿Puedo verlo al menos? Solo por el monitor. Es algo delicado. Espero que entienda. ¿Escribe los Karamazov? Sí, ya es la tercera vez. Es algo irónico. Estudió a Dostoyevsky toda su vida y ahora cree que es él. Hasta cambió su forma de hablar. ¿Y usted? ¿Cómo está, Valentín? De maravilla. ¿Sí? Hola, Mateo. Tengo bizcochos y tu té favorito. Voy al laboratorio. ¿Sí? Qué bien. ¿Dónde estás? Cerca de la universidad. ¿La universidad? Hace medio año que no trabajo allí. ¿Y dónde estás? Nos trasladaron a otro edificio. Ya no importa. Ahora tengo mucho trabajo. Yo, Mateo... Hola, Mateo. Idiota. Soy una idiota. Buenos días, señor. Hoy llegó temprano. Buenos días, Laura. Sí, hay mucho que hacer. Estimados clientes, el pago de los depósitos comenzará en 5 o 10 minutos. El límite de pago es de 500 por persona. ¿Solo 500? Es una orden de los dueños. Yo solo soy director de la sucursal. Solo pueden entrar grupos de hasta 15 personas al mismo tiempo, no más. Por favor, mantengan el orden. Aprecio su comprensión. Gracias. ¿Los dejamos entrar, señor? Sí. Bien. Pasen a la caja de uno en uno, de forma organizada. Hagan una fila. Solo 5 personas más. Los demás retírense. Atrás. Hagan fila. Hola, tengan cuidado. Hagan una fila. Por favor, con cuidado. Por favor, hagan una fila. Sí, por allá. Sí, es por allá. Con calma, Oigan, tranquilos. Tranquilos, quien no hagan siga una las fila. reglas se irá a la calle. Detrás de las columnas. ¡Rápido! Hola, ¿me escuchan? ¡Necesitamos refuerzos! ¡Hay disparos en el banco! Suelten sus armas. Todo está bien, sí. Las manos detrás de la cabeza. Todo está bien. Ustedes muévanse también. Manos detrás de la cabeza. Al suelo. Al suelo. No pueden resistirse. Al suelo. ¿Qué diablo sucede?
Disculpe, ¿está Pacheco en su oficina? No, acabo de verlo en la entrada trasera. Por cierto, soy el psicólogo criminalista Valentín Lares. Encantado de conocerle. Buenos días, al fin lo encuentro. Lo estuve buscando todo el día. Señor, necesito una oficina. Llevo 2 días dando vueltas y asustando a la gente. Ahora no, más tarde, ¿está bien? Sí, ¿qué ocurre? Sí, claro, Valentín está conmigo. Acompáñame. Oh. Sí, llegaremos en 20 minutos. Sobre mi oficina... ¿podemos negociar? Buenos días. ¿Revisaron las entradas? Sí, solo podían entrar por la puerta. ¿Cómo entraron al banco? ¿Alguien los vio? Nadie los vio, aunque había gente aquí, incluso había un equipo de guardias. Ellos entraron con los clientes. Disculpe, señor, debe ver esto. Me conecté a las cámaras de seguridad. Mire, ese es el sujeto. ¿El de ropa blanca? Y la máscara, esa máscara que trae es de teatro. ¿Estás solo? Como mínimo son 2. Bien, ahora lo mostraré desde el principio. 9:44. Él tiene una máscara de tragedia, uno de comedia y otro de tragedia. Qué gracioso. Justo hoy llevaron al banco el dinero para entregar a sus usuarios, 120 millones. Tienen un informante. Bien, y aparece de nuevo a las 9:55. ¿Y dónde está el de comedia? No lo veo en las cámaras. Creo que por aquí. Mira esto. Ahora le dijo a alguien al suelo. ¿Qué esperan? ¿Un helicóptero? Bueno, vamos a preguntarle. Escuchen, pedimos que liberen a las mujeres y a los ancianos. Podemos cumplir sus exigencias si garantizan la seguridad de todos los rehenes. Les pedimos que liberen a los que necesitan asistencia médica. Tú te irás primero, anciana. Ariana, ya liberaron una rehén. Qué bien. Nos están escuchando, aunque sea un poco. Es 1-0 a nuestro favor. Toma. Esperen. La necesito. Dime, ¿cuántos son? No lo sé. Estaba asustada. ¿Les dijeron algo? ¿La amenazaron? ¿Puede oírme? ¡Ey! Ellos no hablan. Cantan. ¿Qué? Cantan. Hay un teléfono en el puesto de guardia. En 2 minutos oirán una llamada. Les pedimos que respondan el teléfono. Si todos los rehenes están bien, podremos llegar a un acuerdo con ustedes. ¿Quién hablará? Yo. Mejor lo hago yo. Mejor después. Seguro querrán hablar con un hombre y con alguien de mayor rango. Es decir, usted. Yo estaré a su lado.
Ellos pensarán que es una concesión. Por eso empezaré. Bien, de acuerdo. ¿Llamamos? Sí. Ujú. Se acerca al teléfono. 2-0. Hola, mi nombre es Ariana Salazar. Gracias por dejar ir a la mujer. Ahora recibe atención médica. Si los rehenes están a salvo, estamos dispuestos a escuchar sus demandas. Calla, no sea que me enfurezca y te consideren loca en tu vejez. Tus palabras son intolerables, como si los dioses se preocuparan por los muertos. ¿Qué significa? Hay varias opciones. Están ganando tiempo, están bajo los efectos de alguna sustancia o están locos. Tienen a un psicólogo. Llámalo. Logramos conectarnos a las cámaras de seguridad. La comunicación es por teléfono fijo, lo mismo de siempre. Ariana hace preguntas y ellos responden cantando. Es todo, no piden nada. Entonces querían negociar, pero no llegaron a un acuerdo. ¿Qué cantan? No lo sé, ellos ópera, creo. Liberaron a 2 personas. Según sus declaraciones, estas personas tampoco hablan entre ellos. Solo cantan. Hay unos 30 empleados y clientes del banco en el edificio. El edificio está rodeado y la policía está negociando con los criminales. Les habló Daniela Donoso, Crimen en Línea. ¡Oh, hola! Hola. Ya le expliqué la situación. Perfecto, entonces esta es su tarea. Debe entablar negociaciones con 2 locos, determinar su estado y convencerlos de que liberen a los rehenes. Entonces, ¿puede? Yo necesito verlos. Bien, ¿Puedo? vamos a verlos. Entre. Entre. ¡Oh! ¡Tienen radio! No veo nada raro en sus acciones. La tragedia tiene a los rehenes, la comedia rompe la caja. ¿Grabaron sus voces? Sí, muéstrale. Sí. Aquí está la primera llamada. Estamos dispuestos a escuchar sus demandas. Calla, no sea que me enfurezca y te consideren loca en tu vejez. Tus palabras son intolerables, como si los dioses se preocuparan por los muertos. Espera. El texto se modificó para dirigirse a una mujer. Te consideren loca en tu vejez. Loca en tu vejez. Interesante. ¿Hay más? Claro. Segunda llamada. Les pedimos que liberen a todas las mujeres. ¡Tiemblen! Llegó la hora de la venganza. ¿Quién es? ¿El rey Edipo? ¿Eh? No importa. ¿Dónde está el segundo? La comedia. No lo veo. ¿Dónde está la comedia? Suponemos que el segundo está aquí. El primero, perdón, lo siento. El primero, de vez en cuando, se acerca y habla con él. Aquí. Ellos no están locos. Ni en su comportamiento, ni en sus patrones del habla hay signos clínicos. Sí. ¿Y por qué cantan? No lo sé. Tal vez sea parte de su plan. Saben lo que quieren, lo que hacen, pero hay una cosa que me confunde. La comedia rompe todas las cámaras que ve. La tragedia camina durante 1 hora como si fuera un escenario. ¿Por qué? Quizás nunca vio las cámaras. No. Quieren que veamos justo esta imagen, pero ¿por qué? Quieren mostrarnos que los rehenes están bien. ¿Y para qué? ¿Qué consiguen con eso? Porque si los rehenes están bien, vamos a negociar con ellos. Pero ellos no quieren hablar con ustedes. ¿Podemos llamar de nuevo?
Intentémoslo. Va a responder el teléfono. Sí, lo vemos. Muchas gracias. Prepárate a morir, canalla cobarde. ¿Qué hace usted? ¿Está demente? Los dioses quieren un sacrificio. Miro a la cámara, ¿cierto? Todo esto es para nosotros. Las máscaras, las canciones, todo es para nosotros. ¿Por qué? Eso no es importante. ¿Va a liberar a alguien? No. ¡Quietos! ¡No se muevan si quieren vivir! Oh, Dios, lo asesinó. Esto es su culpa. Incompetente. Vete de aquí. No, es parte de su plan. No era una persona cualquiera, era una persona concreta entre la multitud. Todo es parte de su plan. Vete de aquí. A todas las unidades, inicien el asalto. Alguien murió. No están locos, todo va según el plan. No quiero verlo. ¿Podemos volver a ver el momento del asesinato? Llévenselo de aquí, obstruye mi trabajo. Por favor, abandone el lugar de la operación, por allí, detrás de la valla. ¡No lo dejen entrar! Aquí, Daniela Donoso. Hace unas horas tomaron rehenes en el Banco Central. Las negociaciones con los delincuentes han fracasado. La policía se está preparando para intervenir el edificio. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo provocaste? ¿Te das cuenta de que por tu culpa murió una persona? Déjame en paz, bruja. Enfermo. ¡Vamos! Disculpe, señor. Perdimos la imagen. Arréglalo, Pablo. La sala de operaciones está bajo control. No hay más víctimas entre los rehenes. ¿Capturaron a alguno de los cantantes? Por ahora no. Estamos buscando. Me reportaré en 10 minutos. Está bien. ¿Tienes té? Bien.
¡Avancen! ¡Despejado! ¿Su pulso? Está vivo, solo inconsciente. Señor Valentín, abandonó la escena del crimen muy rápido. ¿Ocurre algo? ¿Mm? No quería entrometerme en su brillante investigación. No atraparon a los ladrones del banco. Y tampoco encontraron el dinero. ¿Y cómo lo sabe? Los secretos son mi profesión. Y veo que a usted tampoco le sorprende nada, ¿no? ¿Dónde está el dinero? ¿Quién lo tiene? Yo tengo el dinero, pero no lo voy a compartir. Señor Valentín, usted era un psicólogo famoso. Un célebre científico. A 5 minutos de ser un doctor en ciencias. Y luego abandonó la medicina y se convirtió en un psicólogo policial común y corriente. ¿Por qué? Por las aventuras. Lo hice por las aventuras. Usted también tiene sus secretos. Seamos amigos. ¿Será bueno para los dos? ¿Solo amigos? No podemos hacer algo más. Está muy tensa. ¿Duerme bien? Usted debe tener sueños muy interesantes. ¡Suélteme! Intenté ser amable. Pero no aceptó. Y durante el proceso de localización hay que añadir nucleótidos a la solución. ¿Y por qué? La enzima, al volver a calentarse, puede construir la cadena a partir de todos los nucleótidos que flotan en la solución. No sé qué decir, Laura. ¿Tienes razón? Sí. Señor Mateo, usted es un gran maestro y una persona genial. Es tan paciente y atento. Su esposa tiene mucha suerte. Quería decirle que me gusta trabajar con usted. Gracias. Espero no decepcionarte. Eso es imposible. Volvamos al trabajo. Volvamos al trabajo. ¿Cómo está? Parece estar bien. El clima está mejor. ¿Cuántas personalidades tiene? 18. Y un par más poco definidas que por ahora no contamos. Bueno, los dejo. No olvide que no necesita malas noticias. Tenga cuidado. Hola, papá. Hola, Valentín. Me alegra verte al fin después de tanto tiempo. La última vez no te esperé. ¿Quién me sustituyó? ¿Ah? No te esperé, ¿verdad? Bueno, da igual. Dime quién fue. El señor Alfredo. Alfredo, sí. ¿Cómo estás? Oh, muy bien. ¿Cómo están mis vecinos? ¿Se llevan bien? ¿No hay ningún revoltoso? No. Todos tienen las cosas bajo control. ¿Sí? Sabes, me interesa mucho saber qué clásico está escribiendo. Los Karamazov. ¿Y tú cómo estás? Bien. ¿Bien? ¿De verdad? Entonces tu método funciona. Sí. Mira cómo terminaste.
Te hiciste psicólogo para tratarme, ¿no? Pero te estás tratando a ti. Es prevención. Esta es tu herencia. Mis cucarachas. Aprendí cómo lidiar con ellas. ¿De verdad? Hijo, me alegra que hayas venido. Sí. Muy bien, señora, desde el principio. Después del disparo, cundió el pánico. El criminal dijo detrás de las columnas, rápido, otro disparo al aire. ¿Qué pasó después? No lo sé, yo me quedé quieta, quería vivir. Después de la explosión cortaron la luz. ¿No le pareció que había una persona cerca de usted que antes no estaba allí? No lo sé, todos se empujaban para escapar. Intente recordar. Creemos que los delincuentes lograron mezclarse con los rehenes durante la evacuación. No lo recuerdo, no sé qué quieren de mí. Nada. No entiendo qué quieren. Dense prisa. Tengo un vuelo esta noche. Según testigos, cuando trajeron el dinero, usted logró entrar al banco sin hacer fila. Necesitaba ese dinero pronto. Tengo que irme y viajar es costoso. Y yo no lo vi entre los rehenes. En la grabación de la cámara de seguridad. ¿Qué? ¿Crees que soy yo? ¿Estás bien de la cabeza? Búscate en las cámaras. No, ustedes están ciegos. Aquí estoy yo. Aquí mi cabello, mi espalda, mis piernas y mis zapatos. Lo veo. Bien, ¿qué hay de mi oficina, señor Pacheco? No necesita una oficina. Saboteó las negociaciones y provocó el asesinato de un rehén. Vaya a casa y espere una citación de la fiscalía. ¿Y bien? Ese hombre era un rehén. Lo vimos en las cámaras. ¡Demonios! ¿Perdieron a los criminales? Segovia, por favor acompaña a la salida al psicólogo. Claro. Tampoco encuentran el dinero, ¿cierto? Vamos. Sé dónde está. Espere. Gracias. Gracias. Basta de juegos. Si tiene algo que decir, dígalo. Claro. Su versión es que los criminales lograron mezclarse con la multitud de rehenes y así salir del edificio. Sí, ¿y cuál es la suya? Es diferente, digo. ¿Por qué harían eso? ¿Cuánto podrían sacar? No creo que todos los billetes. Algo salió mal. Hubo una explosión, luego el incendio. Encontramos parte del dinero calcinado y restos de una bolsa. Perfecto, brillante, magnífico. Acabas de describir su plan. El dinero se quemó y hay que buscar a los criminales entre los rehenes. Es exactamente lo que están haciendo. Entonces, ¿a dónde fueron? ¿Se teletransportaron? Sé dónde están. En el hospital y en la morgue. El criminal no le disparó a un rehén, sino a un cómplice. ¿Lo ven? ¿Qué cosa? Su rostro. Sus ojos. ¿Ven lo que hacen sus ojos? ¿Mirar? Sí. Sus ojos muestran sorpresa. Un segundo antes de morir, en sus ojos no hay miedo, sino sorpresa. ¿Por qué? Porque no esperaba peligro de parte del hombre mascarado. Bien, tiene dos ojos, ¿y qué? De acuerdo, sigamos. ¿Saben dónde ocurrió la explosión? Sí. ¿Y por qué importa? Necesitaban destruir el servidor con el sistema de vigilancia. Estos dos eventos no ocurrían de forma simultánea. La grabación dice 9:44. Una era una transmisión en vivo y otra una grabación preparada. ¿Es falsa? No entiendo nada. Bien.
2 personas decidieron atacar el banco, el director y el guardia, un empleado de la seguridad. El director estaba en su oficina, esposado con un golpe en la cabeza. Una estupenda coartada, incluso confirmada por un video. Pero esa grabación es de... hace 3 días. O 6. Bueno, los guardias hacen turnos 24 horas cada 3 días. ¿El guardia es el de comedia? Claro. Fusionar la grabación con la transmisión en vivo es pan comido. Lo crucial era borrar el rastro, bien, explotando el servidor. ¿Quieres decir que el hombre de la máscara de tragedia es el director? Naturalmente. Solo una persona tomó a los rehenes, pero nos hacen creer que eran 2. El hombre del salón se dirige varias veces a su cómplice, que supuestamente está en un punto ciego. Todo está muy bien planeado. Como una grabación sincronizada. Las máscaras de comedia y tragedia, 2 partes de un mismo todo. El director cantaba para que los empleados no reconocieran su voz. Sí, el canto suena diferente que... Ya entendimos. Lo siento. ¿Por qué asesinó al guardia? ¿Por qué? Un cómplice es un testigo. El eslabón débil. El asesinato del rehén fue el detonante. Acabaron las canciones. Ustedes no tenían otra opción y comenzaron el asalto. El director lo sabía. Eso le daba tiempo para esconder el dinero. Simular el incendio. Golpearse la cabeza y esposarse en su oficina. Conveniente. Disculpe, pero ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está? En la oficina. ¿Dónde más? Ariana, la verdad no sé, no veo nada. Busquen mejor. El director solo pudo hacer un buen escondite en su propia oficina. Estamos en eso. ¡Vuela! Aún hay que demostrar la culpa del director. Vamos al hospital. Prepárate para morir, canalla cobarde. Despierta, encontramos el dinero en su oficina. Probar su culpa es cuestión de tiempo. Ahora le van a tomar muestras de la piel de su mano derecha y allí hay partículas de pólvora. Y mañana la prueba de voz determinará que fue usted quien cantó y nadie más. Pero tiene opciones. Usted aún puede admitir su culpa. Después de todo, casi no hubo heridos. Usted no disparó a un rehén, sino a un cómplice y liberó a una mujer que estaba al borde de un infarto. Planificó la explosión para que no hubiera víctimas. Oiga, le prometieron durante 2 años el puesto de jefe de la Dirección de Planificación Estratégica. Le prepararon, le formaron y luego pusieron a un niño de papá en su lugar. Lo enviaron a una sucursal regional. Está bien, usted empezó a quejarse, es comprensible, pero entonces lo hicieron dar de baja por parte del Servicio de Seguridad y luego el fin de su carrera. Y entonces decidió mostrarles lo que es una verdadera estrategia. ¿Cómo lo supo? Hablé con su familia. Confiese, o su sentencia será mucho más larga de lo que cree. Confiese.
Espera. ¿En qué falló? En nada. ¿Y cómo lo supiste? Tardaría mucho explicando, pero la versión corta es... Lo deduje. Vaya. Sí, Mateo, hola. Hola, ¿dónde estás? Yo estoy en el hospital. ¿El hospital? ¿Te sucede algo? Todo está bien. Solo estaba interrogando a alguien. Menos mal. Ariana, ¿quieres que pase a recogerte y que vayamos juntos a casa? Mateo, perdón. Tengo que escribir el informe. Está bien. Escribe tu informe. Pero intentaré ser rápida. Tómate tu tiempo. Yo me quedaré hoy en el laboratorio. Tengo mucho trabajo. Adiós. Señor Mateo, ¿Sí? ¿le gustaría tomar un té? ¿Sabes qué, Laura? Hoy trabajé tanto que olvidé cenar. ¿Sí? Acepto. ¿Sí? Eso dije. De acuerdo, voy. Hola, pequeña. Hola. Feliz cumpleaños. ¿No es muy tarde? Para nada. Acabo de llegar. ¿Por qué no duermes? Ya es de noche. Ya es de mañana, papá. Me levanté temprano especialmente para felicitarte. Seguro te dieron muchos regalos. El mejor regalo para mí es tu llamada. Papá, perdón por no llamar antes. Es que tenemos competencias. Tenía que ensayar. Ah, ¿competencias de qué? Bueno, de hip hop. Te lo dije antes. Hoy es nuestra primera ronda. Ahora estoy en el hotel. ¿Quieres que te envíe la canción? Claro que sí. ¿Van solas o con sus padres? No, estamos con la entrenadora y la abuela de Daria. Sabes que mamá no puede dejar a los niños. Y mamá y Antonio prometieron comprarme un teléfono nuevo. A Antonio le subieron el sueldo y ahora es el comandante de una unidad de misiles. Pero eso es secreto militar. No se lo digas a nadie, ¿sí? Está bien. ¿En casa todo bien? ¿Cómo está mamá? Está bien. ¿Ella no te felicitó? Debe estar ocupada. Bueno, no te enfades con ella, ¿bien? ¿Y aún no consigues una novia? ¿No conoces a nadie? No tengo tiempo. Ojalá conozcas a una mujer buena y hermosa. ¿Y tienes pastel? Mira. Apaga las velas rápido. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños, papá. Cumpleaños feliz. Bien, papá. Tengo que irme. Ahora vamos a desayunar y luego tenemos entrenamiento. Adiós. Adiós, pequeña.
¿Sabe qué hice? Tomé una Sí. manzana, una patata, unos pocos arándanos y listo. ¿Solo eso con en eso? un solo bollo. Ya Quizá veo. parezca raro, pero es delicioso. Eres un especialista en la cocina, ¿lo sabes? Sí. Está bueno, pruebe. Lo sé. Bueno, quizás un bocado. ¿Qué tal? Es delicioso. Señor Valentín, hola. Hola, me llamo Pablo, es un placer. ¿Me recuerda del banco? Yo instalé el internet. Antes esto era un depósito, así que no había internet. Pero ahora sí, está listo. Un depósito. Sí, pero es tranquilo. Ya terminé. Aquí tiene la contraseña y las normas de uso. La llave está en la puerta. Somos vecinos. Mi oficina está enfrente. Si necesita algo, pase. Gracias. ¿Es verdad que usted es telépata? ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Todo el mundo, en serio, dicen que usted puede mirar dentro de la cabeza de la gente. Eso es una metáfora. Una figura retórica. Sí. Hola. ¿Cómo me encontraste? No olvides que soy policía, Mateo. ¿Cómo pudo olvidarlo? Es cierto. Mateo, no sé qué te ocurre, pero esto no puede seguir así. Empaca, vamos a casa. ¿Es todo lo que quieres decirme? ¿Y qué querías oír? Sí, admito que no tuve razón. Debí haberte dicho desde el principio que no pienso renunciar, pero no tuve tiempo. Lo sé. Estabas trabajando. Pero ahora debes saber que yo también estoy trabajando. Y si ya terminaste, te pediré que te vayas. Necesito ir al laboratorio y los ratones se ponen nerviosos cuando ven gente nueva. ¿Ratones? ¿En serio? Sí. ¿Has pensado en mí? Me siento mal sin ti. Tienes que volver a casa. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Es que se te acabó la comida del refrigerador? ¿O no has lavado la ropa? Te pedí una sola cosa, decídete. Entiende de una vez por todas, ¿para qué me necesitas y qué quieres de la vida? Pasan 2 días y ahora... ¿Qué? Irrumpes aquí... Me exiges en mi cara que vuelva a casa porque tú te sientes mal. ¿Escuchas lo que dices? Solo yo y yo. Ariana, escucha, para vivir juntos tenemos que... Tenemos que vivir juntos, perdona la redundancia, pero tú haces todo sola. Y yo... Perdona, ya no quiero ni puedo más. Pero te amo. No es tan fácil. Yo también te amo, pero ¿de qué sirve? Deberías irte. Perdona, pero de verdad tengo que irme. Veámonos esta tarde y hablamos con calma. Vine a proponerte eso. ¿Y algo va a cambiar?
Una mirada a su mente. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Valeria Calderón, 25 años. Varias personas oyeron gritos de auxilio. Una mujer incluso vio dos siluetas tenues por la ventana entre los árboles. Labia la persiguió por unos 300 metros. Por lo demás, todo sigue igual. Dejó ropa interior y le pintó los labios. ¿La persiguió? Es primera vez. No le dirá nada en 24 horas. Perdió mucha sangre. Es un milagro que esté viva. Por suerte, había una ambulancia cerca del lugar. ¿Quién es la que está con ella? Buena pregunta. ¿Quién eres? Lo siento, creo que me equivoqué de habitación. Tatiana, ¿por qué hay una persona ajena al departamento aquí? Me alejé por un minuto. Llama a seguridad. ¿Por qué te entrometes en nuestro camino y apareces donde no te quieren? Te explicaré por qué. Estás buscando a un asesino y algún día lo atraparás. Sí, y mientras armas un espectáculo. Si no, no lo estarían buscando. Ustedes, los policías, si no les dan un empujón, no hacen nada. Cuida tu lenguaje. No se sabe con certeza cuántas mujeres murieron por su culpa. Así que empiecen a investigar. ¿Y vas a llamar a Valentín? ¿Para qué? Yo me encargo. Entiendo. Entonces, la mujer corrió gritando y pidiendo ayuda. Por eso no detuvo al criminal. ¿Por qué? Porque quería asesinarla. No, solo eligió un lugar conveniente para atacar. Empezó a acechar y no pudo parar. Labia sigue un ritual. Labios pintados, ropa interior roja. Es histérico, con carácter pedante, psicótico. Lleva las cosas hasta el final. Probablemente es impotente. ¿Labia? ¿Ahora vas a escribir Labia en los informes? Sí. Sí, General Morales. De acuerdo, fue un descuido nuestro. Sí, señor, ya se le asignó seguridad. No ha despertado. La interrogaremos en cuanto lo haga. Sí. ¿Cómo puede suceder esto?
Llevan a la víctima de un asesino en serie al hospital. ¿Y quién es el primero en estar junto a su cama? ¿Quizás el investigador? No. ¿O quizás los agentes? En absoluto. Atención a la pantalla. Mis drones de combate. ¡Adelante! El asesino Labia continúa su cacería de mujeres. Anoche una mujer fue atacada brutalmente. Hola. ¿Puedo pedirle algo, coronel? Estamos en reunión. Sí, pero el Departamento de Recursos Humanos me pidió que firmara el permiso. Es urgente. Oportunidad de hablar con la víctima. Esto es lo que dijo. Fue horrible. Me perseguía corriendo con un cuchillo. Fue horrible. Entonces, un nuevo ataque y una nueva víctima. Pero la mujer sobrevivió milagrosamente. ¿Qué les espera a las demás? Esa es Eso es la todo. Aquí verdadera tienes. pregunta. Quisiera dirigirme a las autoridades. Soy Daniela Donoso. Crimen en Disculpe. Sí, sí, adelante. Vete. ¿Qué? Vamos. Pueden aplaudir. Pueden aplaudir. Vamos, vamos, no sean tímidos. Hay que comparar los contactos de la última víctima con los de las anteriores. Ajá. Debería revisar su teléfono o sus redes sociales Revisa también. todo. Y a los amigos de sus amigos. Nuestro asesino podría estar entre ellos. Sí, la teoría de los 6 grados de separación. ¿Qué opinas de ese psicólogo? Está bien. Parece un sujeto normal. Para mí es un sujeto anormal. ¿Querías verme? No. Es una lástima. Tenía mucha esperanza. ¿Esperanza? No todas nuestras esperanzas podrán hacerse realidad. Tienes una versión pesimista del mundo. ¿Te sientes sola? ¿Te gustaría hablar de ello? ¿Contigo? No, gracias. Y ya es hora de trabajar. Valentín Lares. Este ya es el tercer ataque con un patrón similar. Se puede afirmar que un nuevo asesino en serie apareció en nuestra ciudad. Su rasgo distintivo son los labios rojos. Los pinta en sus víctimas con lápiz labial. Y este ya es el quinto ataque del asesino de los labios rojos. ¿Y la policía? No se ha pronunciado en absoluto. El asesino de los labios rojos. Asesino ya en la tiene ciudad. Crimen en 5 línea. víctimas. Todas las asesinadas fueron rubias. No te asesiné. La señora Elena era una líder maravillosa.
Una muy buena persona. Todavía no asimilamos lo que ocurrió. ¿Y quién se llevó las cosas de la oficina de la señora Elena? Las tazas, las fotografías, toda esa armonía. Mejor no pregunte. Su madre vino desde su pueblo. Era una anciana con un pañuelo en la cabeza. Ella es la única heredera. Había que firmar algunos papeles y aprovechamos para entregarle las cosas. ¿Mamá anciana? Ujú. ¿Vino sola? No, con una amiga de la señora Elena. Mi madre también la conoce. Sabe, solo decía, Tamara, Tamara, ¿cómo pudo ocurrir esto? Qué lástima. ¿Cómo era la vida personal de la señora Elena? ¿Qué tiene que ver eso? No sé nada de la vida privada de la señora Elena. Diana, adelanta mi agenda media hora mañana. Tengo una reunión en línea con las regiones. Está bien, señor David. ¿Y sobre la vida personal de la señora Elena? Le repito, no sé nada. Ya veo. Se enamoró de un joven empleado, lo ayudó con su carrera y lo nombró su ayudante. ¿Adiviné? No, se equivoca. No se enamoró. Solo salía con alguien. Él no vale ni un centavo. ¿Qué crees que deberíamos hacer? Lo mejor es que siga en observación. Estaba muy asustada. Enseguida me di cuenta de que era el mismo asesino que había visto tanto en internet. Salí corriendo y fue difícil con los tacones. Cuando él te pintó los labios, ¿estabas consciente? ¿Viste su rostro? No lo recuerdo. Está muy borroso. Es suficiente andando. Adelante. Hola, busco a Tamara. ¿Tienes cita? No, no la tengo, pero es importante. Tamara, ven un momento. ¿Qué? Buenas tardes, me llamo Valentín, soy amigo de Elena Castellanos. Estuve hace poco en la capital y me enteré de la terrible noticia de su asesinato. Sí, una historia de terror. En su oficina me dijeron que era su mejor amiga y que cuidaba a su madre. Ella era la mejor. Estudiamos juntas. Luego la vida nos separó. También nos escribíamos por correo electrónico. Hola, hola, adiós, adiós. Tenía la sensación de que no estaba feliz con su hombre. Había cierto pesimismo en sus últimos mensajes. Tamara, dígame, ¿sabe algo de él? Oh, ¿en serio quieres saber el problema de Elena? Era su matrimonio. No podía tener hijos, quería tener un bebé, pero su esposo se negó y se divorció. Eso fue horrible para ella. Oh, sí. Y David era como una píldora para sus dolores emocionales. Se buscó un joven para relajarse. Ella misma lo dijo. Necesito a David durante un año. Entonces, ¿cree que no tiene nada que ver con su muerte? Claro que no, fue un psicópata. Es espantoso. ¿El psicópata la torturó? No, murió al instante, sin sufrir. No se preocupe. Qué bueno que fue así, porque lo que escriben sobre los psicópatas es escalofriante. Lo siento, tengo una clienta que atender. Que le vaya bien. Claro. Quería a David por un año. Y ya pasó un año.
Agatha. Señora Agatha. Hola, me llamo Valentín Lares, trabajo en la policía. Mi mamá estaba demente a esa edad. Vestía como un adolescente, con su abrigo, faldas cortas y camisetas. Wow, ¿tenía 50 años? Qué lástima que ya no pueda oírte. Tenía 52 años. Deportes, vida sana, cirugía plástica. Toda su vida giraba en torno a los hombres y la juventud. ¿Tenía muchos hombres? Un montón. Le gustaba que se pelearan por ella. Por cierto, al principio pensé que uno de ellos la había asesinado. Resultó que era un psicópata. No hablas con mucho cariño de tu madre. Mi madre no una cualquiera. Cuando se divorció de mi padre, lo dejó sin un centavo, supuestamente por mí. Yo tenía 2 pares de zapato, para invierno y para verano. Y también tenía los de la escuela. ¿Y entre sus pretendientes no estaba este apuesto hombre llamado David? No prestaba atención a sus hombres. No, no lo vi. ¿Y no faltaba nada en la casa? ¿Dinero, joyas? Eso tampoco lo sé, porque ella misma controlaba todo. Bien. Lo controlaba. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Pedimos disculpas por los inconvenientes causados. Coronel Pacheco, es Ariana. Estoy en el lugar del último ataque. Ayer por la mañana cerraron la calle para hacer reparaciones y por la noche el criminal eligió este lugar para atacar. La ubicación es perfecta para atrapar a la víctima. La única salida es al final donde estaba su casa, ¿entiende? Las víctimas fueron encontradas en un radio de 10 kilómetros. Eso es lo primero. Y segundo, la atacó cerca de su casa. Entró en una fase reactiva, ya no tiene el control. Sí, tu versión es lógica. El criminal sabe que Valeria sigue viva. Atacará de nuevo pronto, quizá incluso hoy. ¿Qué propones hacer? Necesito oficiales aquí. Bien, llamaré a un escuadrón, espéranos, sin tonterías. Buenas noches. ¿Quiere entrar directamente o comerán algo Hace un primero? mes. Directamente. Por aquí. Una. Subiré 2. Paso. Lo igualo. Subiré 5. Lo igualo. Paso.
Sí. Ariana, Diego y yo fuimos enviados como refuerzo. ¿Dónde estás? En la escena del crimen. Adiviné. Full House. Reinas y 6. Reinas y 6. Atención. Buenas noches. ¿Lo mismo? 9 puñaladas. Nunca había ocurrido antes. Después de algo así, el asesino debe estar cubierto de sangre. Así que sigan buscando. Pregunten a las personas. Alguien tuvo que haberlo visto, no pudo haber desaparecido. Buscando, coronel Pacheco. Ariana, por ejemplo, cree que Labia debería... ¿Qué labia? No quiero volver a oír esa palabra. Lo siento. Bien hecho. Bien hecho. El delincuente vive en esta zona. Estoy segura de eso. Acaba de llamar a un policía local. Las entradas de los edificios de esta zona tienen cámaras de vigilancia. Tenemos que ir a revisarlas. ¿Ahora mismo? Sí. Por la mañana tirará la ropa, irá a algún sitio y empezará de nuevo. Tenemos que ir a ver las grabaciones. Hay mucho trabajo. De acuerdo. Traigan a las personas y revisen las grabaciones. Y que Valentín también participe. Te escucho. Valentín, es Ariana. Disculpa la hora, ¿te desperté? ¿De qué hablas? Es temprano. Tenemos un nuevo cuerpo. El coronel Pacheco pidió que revisáramos las grabaciones de las cámaras de vigilancia. ¿Puedes venir? Por supuesto. ¿Qué edad tenía la víctima? 19. Te enviaré la dirección. Reinas y 6. Ariana, tengo otro hombre. ¿Vienes? No, él. Tengo 2. Ve sus rostros. No son. Los conecté. Y usted dijo que vendría una persona más. Quizás sí, quizás no. ¿No es él? A ver. Cielos. Es él. Chicos, vengan aquí. ¿En qué trabaja? Es psicólogo. ¿Cuánto gana? ¿Qué hay que hacer? Aquí está. Pero no tiene sangre. Sí, pero hay algo más. Ya está seco. Pero aún se puede ver. Vean con atención los pantalones. No entiendo. ¿Se orinó encima? Sí, enuresis crónica. Según McDonald, es uno de los rasgos de la personalidad de un agresor sexual. Es impotente. Y en el momento del asesinato, en lugar de una erección y un orgasmo, ocurre esto. Es correcto. Vamos. También usted.
Es estudiante. Renta el apartamento con contrato como es debido. No hay quejas de los vecinos. ¿Toco el timbre? No. Lo haré yo. ¿Quién? ¿Puedes ayudarme? Mi llave está atascada en la puerta. ¡No! ¡Me duele la mano! ¡Suéltame! ¿Pudiste cambiarte de ropa? ¿Listo? Sí. Hazme un primer plano. Empezamos. Daniela Donoso, crimen en línea. Hace 40 minutos, el asesino Labia fue arrestado tras otro crimen que será el último de una serie sangrienta. Señor Valentín, ¿no lo invitaron a participar en el arresto? ¿Quién soy yo para atrapar a los asesinos, cierto? Mira. Kevin, vámonos. Sí. Primer plano, Kevin. Primer plano. Vamos. Daniela. Daniela. Silencio, Daniela, silencio. estoy Sigue aquí. caminando. Vamos. Mírame. ¿De dónde salió Daniela? ¿Por qué me pregunta? No lo sé. Daniela. 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 Siéntate. Siéntate. Oigan, también llévensela a ella. Hay 2 cadáveres. ¿Escucharon? Daniela va con ustedes. No me toques. ¿Asesinaste a 2 personas? Vete al diablo, ¿de acuerdo? Sal de aquí, cariño. Regresaré, Valentín. Recuérdalo. Kevin, salgamos de aquí. Dijiste que seguiste a la tercera víctima en un restaurante. ¿Puedes decirme cuál? No lo recuerdo. Tengo lagunas mentales. ¿Has torturado gatos? ¿Qué tienen que ver los gatos con esto? Asesino, rubias. Lo confesé. ¿Qué más quieres de mí? ¿Por qué las asesinas? Lo hago porque me gusta. Coronel Pacheco, con respecto a la actividad en línea, pidió que lo informara inmediatamente. Informe. Tras ser expulsado de la universidad, este hombre vive en línea. Todo su contenido se puede dividir en 3 categorías: sitios pornográficos, películas de zombies y la periodista Daniela Donoso. Ariana, ven, Pablo tiene novedades. ¿Tiene una coartada? Sí, durante todos los asesinatos, excepto los 2 últimos, este sujeto navegaba por internet desde su dispositivo de casa. Sí, podemos suponer que había alguien más en su apartamento. Improbable, igual que su testimonio. Solo describe los 2 últimos asesinatos. ¿Y el resto? Se aprendió de memoria los videos de Daniela. Es un imitador con una preferencia por el fetichismo. Es común entre ellos. Daniela se convirtió en un fetiche. Y sus videos sobre el asesino se volvieron un detonante. Esto es lo que tienes que hacer para llamar la atención de tu diosa. Asesinar mujeres, pintarles los labios de rojo, tirar lencería por todas partes y luego decir,
Daniela, estoy aquí, mírame. Será juzgado solo por lo que hizo, el asesinato de Eliana Guerrero y el intento de asesinato de Valeria Calderón. Y Daniela Donoso no escribirá nada sobre eso. No es cierto. Ella me vio. Me grabó mientras me llevaban al auto. Ahora lo sabe todo sobre mí. Daniela eliminó todos los videos sobre el asesino Labia de su canal, incluyendo tu arresto. No te creo. Compruébalo tú mismo. Gracias a lo que hiciste, sus videos ya se ven diferentes. Los no me gusta están llegando y Daniela no los necesita. Necesita admiración y fanáticos. De todos modos me vio. Diego, llévatelo. Ella me vio. Te vio por un instante. Ella me vio. Ella me vio. Ariana, me gustaría invitarte a un restaurante a las 2. El lugar es costoso, pero tengo dinero. ¿Qué te parece? No comeré contigo. Escucha. Te mostraré a la persona que pudo haber asesinado a las otras mujeres. Una empresaria, la ex esposa de un millonario, una heredera millonaria con 2 apartamentos en el centro de la ciudad, una actriz y una maestra de jardín de niños. Todas estas mujeres tienen algo en común. Todas son rubias y tienen casi la misma edad. Así es. Y además, no todas son víctimas. ¿Cómo que no eran víctimas? Fueron asesinadas. Sí. No son víctimas por naturaleza, son por tipo psicológico. ¿El asesino solo ataca a mujeres con complejo de víctima? Sí. No siempre. Hay excepciones, pero no 5 mujeres seguidas. El lápiz labial rojo, la ropa interior roja y todo eso es un disfraz, una pista falsa. El motivo del asesinato es otro. Quizás sea el dinero, quizás no. A las víctimas no las robaron. Dejaron sus tarjetas bancarias, dinero y joyas. ¿Todo? ¿O algunos? Nadie lo sabe. 4 de las 5 son solteras, adineradas y gestionan sus propias finanzas. Ese es otro rasgo común. La maestra está casada, tiene 3 hijos y no es de una familia adinerada. Disculpa. Finge que estamos coqueteando. Mira ya. Debes cambiar tu expresión o nadie creerá que estamos coqueteando. ¿Los hombres de allá? No. Lo siento, buenas tardes. Son las 2 y ya hay tráfico. Estoy pensando seriamente en comprar una motocicleta. Entiendo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No lo sé, ¿no es un lápiz labial? No, estaba envuelto en una servilleta. Llévatelo, por favor. Ah, claro, lo siento. ¿Quién es? Disculpe. Traiga el menú y guarde esto. ¿Quién es? Nadie. No reaccionó. Truco sencillo. Los trucos sencillos siempre funcionan. Bueno, en realidad solo quería invitarte a algún lugar y solo así aceptarías.
No te ves nada bien. ¿Estás triste? No. ¿Necesitas ayuda? Entonces me iré. Adiós. La señora Elena era una líder maravillosa. Una muy buena persona. No, murió al instante sin sufrir. No se preocupe. Qué bueno que fue así. Su madre vino desde su pueblo. Era una anciana con un pañuelo en la cabeza. Hola, Mateo. No pudimos vernos ayer. Estaba en el restaurante donde celebramos nuestro aniversario, ¿lo recuerdas? Yo lo recuerdo muy bien. Quiero que nos veamos hoy y hablemos como personas civilizadas. Vladimir, ¿qué ocurre? Ariana, diste toda la razón. La segunda víctima es Martínez. Una semana antes de su muerte pidió un préstamo, 100.000 euros, pero no encontraron la cantidad en el apartamento, solo una parte. Pudo haberlo gastado, pero... Hay que comprobar la situación económica de las demás víctimas. También estaré allí. Nos vemos mañana, Hugo. Adiós. Paco, buenas noches para ti también. Luis, por favor, no te embriagues esta noche. Laura, ¿nombraste a las ratas como personas que conoces? Mateo, conozco la primera regla de un biólogo, no encariñarse con los animales. Es que no tienen a nadie más que a nosotros. Se supone que somos responsables de ellos. Eres muy romántica, Laura. Un verdadero científico debe ser sereno, sin emociones. Mañana diseccionarás uno de estos ratones y veremos los resultados de nuestro trabajo. ¿De acuerdo? Soy uno de esos ratones. Sí. Ese de la esquina. El ratón más triste. Las chicas eran inseparables, aunque diferentes. Elena era tranquila y estudiosa. Y Tamara era un poco inquieta. Siempre la protegía de los chicos. Después del colegio, fueron juntas a la capital. Elena entró en la universidad, pero Tamara no. Pero la ciudad la ayudó. Aprendió manicura y ganó dinero. Siempre ayudaba a Elena mientras estudiaba. Oh. Buenos días. Al fin volviste. Decidí darte una segunda oportunidad. Dicen que somos responsables de quienes domesticamos. No me domesticaste ni eres responsable de mí. No quiero que te obligues a vivir conmigo. No quiero eso. Sí.
Entonces, tal vez deberías cambiar. No sé cómo. Si se te ocurre algo, llámame. Que tengas un buen día. Este sujeto es un fracasado. No debería decirlo, pero es un hecho. Ya sabes, todas esas especias y productos sintéticos económicos te hacen perder la cabeza. ¿Qué querías saber de él? Algo sobre su madre. Bueno, él odia a su madre. ¿Sus padres están divorciados? Sí, desde que tenía 13 años. Empezó a consumir para vengarse, para fastidiar a su abuela. Se le nubló el juicio. Escuché una historia. No sé si es cierta. Básicamente, le dijo a su madre que los bandidos lo habían estafado. Supuestamente perdió un cargamento. ¿Y qué? Y la madre lo pagó todo. Él le envió a 2 matones. La presionaron y la obligaron a firmar por una fortuna. Y él se llevó una parte. Así es su hijo. Vamos. Cristóbal, tienes visita. Hola. ¿Qué debo hacer? ¿Mostrar mi diario? Tengo el registro de todo. Vamos. ¿Eso es todo? Tengo una cita para manicura con Tamara. Entre. Ella acaba de desocuparse. Hola. Hola. Te recuerdo. Eres amigo de Elena. En el extranjero, los hombres se cuidan las uñas. No como aquí. La última vez que estuve en el extranjero fue hace 3 años. Cuando di una charla en Viena. En un congreso de psiquiatría. Entonces, ¿quién va a hablar? ¿Usted? ¿O yo? ¿Hablar de qué? De cómo asesinaste a 5 personas, 5 mujeres, empezando con tu mejor amiga. De acuerdo. Empezaré yo. Corrígeme si me equivoco. Érase una vez, en un pequeño pueblo cerca de la capital, vivían 2 chicas. Elena, la estudiante aplicada, y Tamara, la rebelde. Disculpe, ¿me presta su teléfono un momento? Llamaré a mi mamá. ¿Mamá? Yo... ¿Puedo decirle algo? Solo una cosa. Quiero decirle que lo dejé y que ahora es definitivo. Muy bien. Necesito decirle, en resumen, que le devolveré el dinero. ¿Puedo? Por favor. Y entonces todo salió mal. Su esposo se fue, su hijo empezó a consumir drogas, y así empezó todo. Drogas, hospitales, la policía y cosas en casa. Tamara empezó a beber. Tuvo que dejar el salón de lujo para venir aquí, a las afueras. Y Elena empezó a ayudar a Tamara con dinero y todo, pero un día la rechazó. Fue entonces cuando su hijo inventó una historia sobre una deuda y le envió a 2 matones haciéndose pasar por una pandilla. ¿Cómo lo sabe? No importa, no interrumpas. Elena le dijo, no te daré nada, es una estafa. Y entonces Tamara asesinó a Elena. Nos dieron una semana para reunir el dinero. Si no, cada día nos enviarán un dedo amputado. Tamara, escúchame. No habrá dedos y tampoco te daré el dinero. Vámonos.
¿Qué hacemos aquí? Los conocí aquí. ¿Ves? Todavía estoy temblando. Me llevé el cuchillo. Elena, por favor, ayúdame. Te pagaré hasta el último centavo. No lo haré. Solo te daré dinero para el tratamiento, no para drogas. Idiota. Estafa a su propia madre. ¿No me vas a dar dinero? Entonces vete de aquí, idiota. No quiero verte. ¡Vete! ¿De acuerdo? Cuando me dijo, murió al instante, no se preocupe, pero claro, me dijo la verdad. ¿Y cómo iba a saberla? Muy bien. Tras el susto, Tamara ideó un plan. No se llevó todo el dinero de Elena, solo una parte. Adivinen la tarjeta, cuya clave sabía porque vio a Elena sacar dinero del cajero y la memorizó, ¿cierto? Exacto. No se llevó el resto y se inventó un asesino. Un asesino en serie. Y así empezó todo, mujeres solteras y adineradas. Si no se lleva todo, solo una parte, nadie se dará cuenta. Y entonces apareció una candidata adecuada, Rebeca Martínez. Una clienta del salón anterior, pero a la maestra no le quitó nada. Porque Tamara asesinó a la profesora. Tenía una mirada de satisfacción. Ya veo. Para ocultar el motivo del material. ¿Y dónde aprendió a usar un cuchillo así? ¿No fue en esta profesión? Crecí en una mala zona. ¿Y cuándo se dio cuenta de que su hijo la estaba engañando? Lo entendí enseguida, en cuanto Elena me lo dijo. Ahí lo comprendí. Por eso la asesiné. Y a todas las demás también. Porque mi hijo me traicionó. No entiendo. ¿Le dio el dinero a esos matones o no? Claro que lo hice. Cristóbal lo pidió. ¿Cómo iba a negarme? Debe entregarse. Confiese, dígalo todo. Se sentirá mejor. Lo digo como psicólogo. No me sentiré mejor. Nunca. No sucederá. Es otra salida. Cristóbal.
Ese es el final de la historia. Gracias por haberla escuchado. Señor Valentín, por favor dígame, ¿quién le autorizó a realizar una investigación paralela del caso del asesino en serie? ¿Hablar con los familiares de las víctimas e interrogar a los testigos? ¿No lo asigné al equipo de investigación? Ya no hay un asesino en serie. Ya se fue. Está muerta. ¿De qué hablas? ¿Quieres escuchar esa historia? Por favor. De acuerdo. Érase una vez, en un pequeño pueblo cerca de la capital, vivían dos chicas. Elena, la estudiante aplicada, y Tamara, la rebelde. Ahora por este lado. Con esto damos por finalizado el tour por el Hasta museo. pronto, señora Olga. Hasta pronto, Erika. Los esperamos en una próxima visita. Hola, Olga. ¿Necesitas algo más? Tranquilo, Elías. Entonces, con permiso. Ya me voy. Iré a ver a mis nietos. Hasta pronto. Bien, hasta pronto. Adiós. Las salas pasan al modo seguro. Aún quedan personas. Son todos. Hasta pronto. Hasta pronto. Nos vemos pronto. Reportando a inspección de salas. Sala 1, segura. Sala 2, segura. Sala 3, segura. Sala 4, segura. ¿Por qué lo dice en voz alta? ¿Es igual cada día? Es el orden. Así verifico la seguridad de las exhibiciones y las dejo a tu cuidado. Sala 5, segura. Sala 6, segura. Sala 7... ¿Qué es esto? Un pectoral. Una mirada a su mente. Parece ser plástico coloreado. Es muy preciso y casi imperceptible. ¿Cómo notó la falsificación? He hecho esto por 30 años. Pero durante la inspección de ayer había un pectoral auténtico. ¿Estás segura? Absolutamente. No hay señales de forcejeo y la alarma no se activó. Significa que abrieron y cerraron con una llave, y luego sellaron.
¿Qué empleados tienen llave para esta vitrina? Las llaves de acceso a todas las exposiciones del museo están seguras en mi oficina. De ser necesario, pueden ser entregadas al jefe de exhibición con su firma. El trabajador honorario de cultura, Elías Lozano, es el responsable de la exhibición. Pero por las últimas 24 horas, la llave de acceso no salió de mi oficina. Listo. Ayer por la tarde. Todo en orden. No hay luces. Un reinicio. Sistema nuevo con servidores viejos. No puedo manejarlo. 40 segundos. ¿Qué funciona en ese lapso? ¿Sensores, alarmas? Nada. Como dije, un reinicio. Y ahora. Corto el sello, libero el cerrojo, abro la vitrina, tomo el pectoral, cambio por la réplica, cierro la vitrina, cierro el cerrojo, desaparezco. Espera, te faltó el sello. Cierto. Bien, Ariana. Pero si todo fue hecho con precisión, con gafas de visión nocturna. Es tu versión. No lo sé. Pero es la única opción posible. No es seguro. Olvidan una cosa. La llave de acceso estuvo en mi oficina todo el tiempo. ¿Creen que yo lo hice? No lo sé. El cerrojo no es difícil. Se hace un duplicado en media hora. Caballero, nadie podría hacer un duplicado excepto yo. Si una vitrina debe abrirse durante la exhibición, la llave se entrega al jefe con su firma, en presencia de un guardia de seguridad. Para regresársela es lo mismo. Siempre hay un guardia de seguridad presente en cada acción de un jefe cuando hay una vitrina abierta. ¿La vitrina fue abierta en la exhibición? Sí, 4 veces. La primera vez se empañaron los cristales. ¿Quién lo hizo? ¿Alguien importante? No solo eso. Elías Lozano hizo el formulario y María Urbina lo reemplazó. Debemos hablar con los guardias. ¿Qué haces? ¿Le heriste por un bolso? Solo por un bolso. Infeliz. Más que un hospital mental, parece un club. Es uno de los mejores hospitales. Costoso y exclusivo. ¿No? Ese es nuestro objetivo. ¿Crees que trabaja medio tiempo? Ya veremos. En cuanto a la historia, la jefa sabe cómo luce la llave. Puede firmar por la llave real y cambiarla por una parecida. Nadie notaría los dientes y detalles de la llave. Haces una copia y cuando la vitrina se abre de nuevo, las cambias. ¿Y quién abrió la vitrina en exhibición? 2 veces Lozano y 2 veces Urbina, cuando ella lo reemplazó por su enfermedad. Creo que son nuestros principales sospechosos, incluyendo también a Bautista. Ella descubrió el cambio. Puede ser una distracción para no sospechar de ella. Bautista fue la única jefa que salió del museo. Tenía reunión. Pudo haber tomado el pectoral y activar la alarma. Perfecto, sigue trabajando. Tienes 3 días. Toma a los guardias que necesites. Firmé la orden de arresto. ¿Ya están aquí? Sí. ¿Cuándo? Buen trabajo. Ahora tráiganlo aquí. ¿Por qué? Haz los arreglos necesarios. ¿Verificaron sus pertenencias? Entendido. Urbina fue asesinada anoche cerca de su casa. El criminal trató de robar su bolso, pero fue arrestado. ¿Había algo?
Ninguna joya. Me escribieron una carta. Mátala y roba su bolso. Ve a la parte de atrás. Déjalo allí. ¿Quién la escribió? ¿Quién lo hizo? No lo sé. Lo enviaron a la antigua. Ha estado mucho tiempo en registro, con 4 arrestos. En cuanto a drogas, traficaba y consumía, ¿cierto? No quise hacerlo. Me pagaron una vez, luego otra. Era muy fácil. Escuche, no estuve muy atenta ayer, pero ella no pudo robar el pectoral. Ella es alguien delicada. Entiendo. María no podría. ¿Entonces quién? Olga Bautista, la mujer de hierro. Estuvo 2 años presionando para tener su propia exhibición. Pero es absurdo. Está buscando el puesto de directora del museo. Entonces, ¿qué piensas? Pues la chica es sincera. ¿Pero no sabe del asesinato? Ninguno de los detenidos lo sabe. Ariana cree que, así, podrán recordar mejor cada detalle. Ariana tiene razón. Bien. ¿Y Lozano? ¿Qué está diciendo? El señor Lozano ha trabajado en el museo toda su vida. En los 90 todos se fueron, pero él decidió quedarse. Adelante. Señor Borges. Valentín, me acaba de informar seguridad que hay una mujer buscándote, ofreciendo 100,000 por cualquier información sobre ti. ¿Dónde estás? Deberías venir. ¿Así seguridad no gana los 100,000? El personal es de fiar. Han hecho su investigación y saben que se trata de Daniela Donoso. Tiene un programa criminal online y sabe cómo descubrir secretos. Te está investigando, Valentín. Y en el lugar más peligroso para ti. Elías Lozano. Trate de recordar sus pasos de ayer en el museo. Según el metraje de seguridad, Llegó a las 8:30. ¿Tan temprano? Siempre llego temprano. Es un viejo hábito. Verá, he trabajado en el museo por 50 años. Voy a retirarme este año. Y despedirme del museo, lo sé, es un poco tonto. Tocar esa barandilla que recuerdas desde joven. O ver los árboles junto a la ventana que tú plantaste. Ha sido mi vida y pronto voy a dejarla. El hombre miente. ¿Por qué lo dice? Por varias razones. Sus manos estaban bien, pero tomó el vaso y empezaron a temblar. Los gestos. Está nervioso. Ariana, Valentín cree que Lozano miente. Intenta agitarlo. Durante sus recorridos en el museo, ¿se encontró con María Urbina, cerca de la 7ª sala? ¿Por qué me siguen preguntando sobre María? Ella es maravillosa. Está por desmayarse. ¿Cuánto tiempo más debo estar Encorvado.
por favor. Piernas tensas. Escúcheme atentamente. Va a caer Quiero que en me diga toda cualquier la verdad. momento. Puede encontrar cualquier vitrina que desee sin problema, abrir cualquier cerrojo, ¿me equivoco? Yo... Sí. Señor Elías. Ahí tiene. Farsantes, ¿cuánto os he descubierto? Lo sé, Suárez. Para nosotros es igual. Revisamos el museo y no encontramos a nadie extraño allí. Hasta pronto. ¿Qué dijo el inspector? Encontró un taxista. Urbina no fue a ningún lugar irregular ni se encontró con nadie. Directo del auto a la entrada. Tal vez se tragó el pectoral como un narcotraficante. Sigamos adelante. ¿Qué información tenemos del día de ayer? Pues no hay actividad extraordinaria de Urbina en las últimas 24 horas. Conversaciones de trabajo, algunos mensajes, una llamada a su madre y con alguien del extranjero llamada Juana Lozada. Pablo, ¿cuándo aprenderás a hablar sin rodeos? Habían 2 conversaciones más con un tal Ramón Zapata. Y no contestaré la pregunta, me ofende. ¿Ramón Zapata? Esto es lo que tenemos de Zapata. ¿Estás loco? Es obvio que es el responsable. Esto es importante. Ramón Alejandro Zapata, nacido en Ciudad del Lago, campeón en natación, 26 años. Esta es su foto más reciente. Hay algunas fotos y videos en su teléfono. Parece que llevaba 3 meses saliendo con María, pero nada serio. Nada anormal. Un hombre engreído. Ella lo ama, pero él no siente lo mismo. Tiene otras prioridades. Y ella no se da cuenta. Vaya. Igual que Valentín. ¿Eres normal? Ya respondí antes esa pregunta. Coronel Pacheco. Ariana, ¿tienes las grabaciones de María? Lo estoy revisando. Valentín va en camino para ayudarte. Entendido. Pase. ¿Qué piensa tu esposo de pasar la noche aquí? Lo entiende. O tal vez no haya esposo. ¿Y esto? Podrías usarlo para mantener a hombres como yo lejos de ti. Sí, tienes razón. Es por eso que lo uso. ¿Tienes algo que decir? Por supuesto. Solo negocios. Esta mujer no pudo cometer un crimen a menos que hayan establecido que ella no lo hizo sola. Exacto. En este tipo de robos suele haber un comprador, un intermediario, el perpetrador y el receptor. No es eso. Ella le pagaron por robar el pectoral. Literalmente la guiaron para hacerlo controlando sus movimientos y... fue a alguien cercano. ¿Alguien cercano? Exactamente. Además, para ella, robar no es por dinero. Es algo de vida o muerte o amor. Ariana, una mujer intenta entrometerse. Soy la madre. Tengo derecho a saber qué sucede. Mi hija no puede estar encerrada. Está muy enferma. No puede pasar. Vuelva aquí. Ni un paso más. ¿Qué sucede aquí? ¿Quién es? Vilma Urbina. Mi hija está aquí. En el museo me dijeron que fueron arrestados. María no puede ser arrestada. Tiene necesidades. Está muy enferma.
Sí. No sabíamos de esto. Por supuesto. Ella lo esconde de todos. Tengo todos sus reportes médicos. Todo está aquí. Exijo que liberen a mi hija ahora. Muy bien. Cambiaremos su estado de detención, pero tomará tiempo. Eso espero. Estaré atenta. Lo sabré todo. Buen día. Adiós. Adiós. ¿Qué fue eso? Está en la morgue. María es nuestra única conexión con el cliente. Debe seguir viva un poco más. Un poco más. ¿Qué? ¿Por qué me miras así? Manipulación. No solo a los vivos, sino también a los muertos. Sí, soy una desalmada sin principios. Tengo un lugar en el infierno. ¿Y ahora qué? Entender por qué te sientes tan culpable. Deja de analizarme y concéntrate en el caso, ya que estás tan seguro. Enojo y negación. Nada mal. El asesinato de María es desconocido. Los otros apartamentos en la zona están desocupados. Alquiló el lugar hace poco. Por eso no hay pertenencias dentro. Se llevaron el cuerpo rápido, sin ningún testigo. María no responde las llamadas ni mensajes porque la tenemos bajo custodia, como a los demás del museo. ¿Cuál es el plan? María sale en libertad bajo fianza. Tiene un diagnóstico terrible: esclerosis múltiple. Yo lo vi, no es bueno. Máximo 10 años, 5 en silla de ruedas. Pero tiene sentido en otra realidad. Gracias. Entonces, María regresa a casa. La luz entra por las ventanas y su celular está encendido en el apartamento para detectar su ubicación y empieza a responder los mensajes y atender las llamadas. ¿Qué hará el cliente para obtener el pectoral? A contactarla. Sí. ¿Pero si lo tiene? Estoy segura que escondió el pectoral en su pecho. Buscamos en todos lados. Es como buscar una aguja en un pajar. ¿Y si el cliente estaba al momento del asesinato, quizás vigilando la entrada? Sí. Bueno, supongamos que fue así. ¿Qué pudo ver? El asesino fue arrestado. Se van en la ambulancia. ¿Quién? ¿Con qué? No hubo cadáver en la ambulancia. ¿Cómo María va a responder? Está muerta. Yo lo haré. Con su voz. Es posible. Bien pensado, compañera. No somos compañeros. Es un decir. Un decir. Sí, puedo elegir cualquier voz. No es un problema. Los bromistas que llaman a presidentes son maestros de la parodia, los mejores. Haz que tenga su voz. ¿Qué significa hazlo? ¿Cuál es la palabra mágica? Buen día. ¿Por qué está esposada? ¿Por qué razón la esposaste? ¿Tienes las llaves? Las llaves. Vete. Mi nombre es Valentín. Soy psicólogo. Te escucho. Durante el interrogatorio de ayer, Elías Lozano lucía enfermo. Casi padece de un ataque al corazón. ¿Qué están haciendo? Elías es un hombre mayor. Físicamente no habría podido cometer este crimen. Ayer vi a su empleada correr por toda la habitación
Él no puede hacer eso. Por supuesto, pero no hablo de eso. Yo creo que Elías Lozano está preocupado por algo. Él esconde algo y le está generando un trauma. Juntos podemos ayudarlo a superar ese trauma para que su salud mejore. Realmente eres un psicólogo. Querida señora Olga. Querida señora Olga. Me sumo a todos los deseos anteriores. Me sumo a todos los deseos anteriores. Gracias, María. Querida señora Olga, me sumo a todos los deseos anteriores. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Debes dejar de pensar en eso. De lo contrario, tendrás un verdadero infarto. ¿De qué hablas? Olga me contó todo. De 1991 a 1994. Eras un guardián del museo. El salario era pésimo y no te pagaron durante meses, pero te quedaste porque el museo necesitaba un guardián. Sí, es cierto. Lo conservaste. Los ingresos, las colecciones. Guardaste todo en tiempos difíciles. Excepto por una pequeña cosa que siempre estuvo guardada. Yo no sería capaz de... Las monedas. Mi hijo estaba en problemas, estaban desesperados y querían dinero rápidamente. ¿Iré a la cárcel? Por favor, dígame. No. El plazo ha expirado. Todos los documentos están en regla. Cuando Olga asumió el cargo, te perdonó y te dejó en el museo. Porque ella también es guardiana. Gracias. Gracias. La joyería exquisita siempre tiene un significado y nos cuenta una historia. Como los demás pueblos antiguos, los escitas consideraban que el oro era el metal sagrado. No está mal. Si no te miro, no puedo diferenciarlo. Bien, aquí está su teléfono. Usa la voz para saber todo sobre su vida. Una vida difícil. Su enfermedad fue diagnosticada en la infancia. Su madre luchó por ella y la manipulaba. ¿Incluso al crecer? Incluso al crecer. Especialmente ahí. Algunas madres son así. Y ahí fue cuando apareció el príncipe Ramón, que no era del gusto de la chica. Pero María se mudó de casa de su madre para empezar a salir con Ramón por 3 meses. Ramón la sedujo para luego incitarla a robar. Dring, 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 dring. Dring, 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 dring. Atiende el teléfono. Tu madre te llama. Mamá. ¿Ya te liberaron? Lo están procesando. ¿Y cómo me atendiste? Me dieron el teléfono. ¿Qué fue eso? Personas. ¿Cuáles personas? ¿Sucedió algo? Todo está bien. ¿Tienes ropa limpia? Como vuelo reservado. ¿Cuándo viajaste así?
El guardia dijo como vuelo reservado. ¿Y esa voz? ¿Estás bien? ¿Te lastimaron? ¿Por qué estás callada? Te llamo luego. No estoy seguro. Irán juntos al apartamento. ¿Qué? Juntos. Ay, qué aburrido. No veo a nadie. Buenas noches y buena suerte. Gracias. Hola de nuevo. Estaba ocupado con la resurrección de María Urbina, escribiendo un par de mensajes sobre cómo fue arrestada y liberada. Nada de broma sobre la resurrección de María, ¿entiendes? De acuerdo. ¿Té? No, gracias. Me voy a dormir. Cierto, necesitas descansar. Encontré ropa limpia y la puse sobre la cama. ¿Estás loco? No voy a dormir en su cama. ¿Por qué? Por sentido común, no dormiré en su cama. Te daré un consejo. Para evitar que te descubran al teléfono, debes hacer más que imitar a María. Debes convertirte en María. Tú tienes que mentalizarte, beber de sus tazas y, lo más importante, dormir en su cama. Las cosas están mal. Y viene el esposo. Preocupado. Está bien, está bien. Eso. Justo de eso hablaba ayer. María Urbina seguiría duchándose. Después llamaría de vuelta. Pero vino la inspectora Salazar. Debes enfocarte más. No sabía que estabas aquí. Pues, ¿dónde más? ¿En el techo? ¿Por qué me miras tanto? ¿No has visto una mujer sin ropa? No, desde hace 12 años. De hecho, menos tiempo.
Ahí está. Nuestro contacto dentro. Igor Martínez. Tiene 28 años, es psiquiatra. Y no le gustan las mujeres. ¿Cómo lo sabes? Mira su rostro y su auto. Arregla los fallos él mismo. Puedo verlo desde aquí. Igor Martínez es una persona muy, muy desesperada. ¿Qué sucedió contigo hace 12 años? ¿Divorcio? La amabas y te dejó. Bueno, es imposible vivir con alguien que te analiza y te insiste constantemente con su consejo, ¿verdad? Básicamente. ¿Aún la amas? No lo sé. Amor, amor. Durante solo 12 años. Ya basta. Tuve problemas familiares en el pasado. Tú los tienes ahora. Es la gran diferencia. No tengo problemas familiares. ¿Entonces no los tienes? Eres injusta con tu esposo. Lo sientes y eso te hace sufrir. Lo más importante es que no sabes qué hacer con eso. Nuestro amigo del extranjero. Lo recuerdo. Hola. Hola, ¿dónde has estado? Problemas en el trabajo. ¿Es cierto que el museo fue asaltado? ¿Quién habla? Lo escuché de Daniela Donoso. No puedo hablarte sobre eso. Sí, es verdad. ¿Nos vemos esta noche? Perdón, Juana. Tengo que trabajar hasta tarde. Entiendo. Nos vemos después. Adiós. Adiós. 5 puntos. No necesito tu calificación. Y para la próxima te pido amablemente. Mi vida personal no es asunto tuyo. ¿Entiendes? Entiendo. Sé breve con mamá. No quieres hablar con ella. Luego de mudarte no tienes conversaciones que duren más de 1 minuto. Mamá. Buen día. ¿Dormiste bien? Bien, gracias. Bien, gracias. Tenemos que vernos. ¿Por qué? ¿Por qué? Tú sabes la razón. ¿Estás ahí? No quiero salir contigo. Estás enojada por ese sujeto. Pero te dije la verdad. Invierte en la bolsa. Con tantas acciones solo pierde dinero. ¿Por qué no hablas? Escucha, ya no quiero hablar más contigo. Adiós. Hay que descartarla. No tenía sospechas de ella. Casi. Yo sí, pero desaparecieron. ¿Crees que la madre obligó a su hija a robar y luego ordenó a alguien su asesinato? ¿Quién es el moralista ahora? No sé, pero no soy yo. La relación entre madre e hija varía, aunque no lo sepas, ya que perdiste a tu madre de joven. ¿Cómo te enteraste? Vi tus referencias en recursos humanos. ¿Por qué te entrometes? ¿Qué demonios quieres de mí? Yo solo quiero entender quién eres en verdad. La real. ¿Acaso no quieres saberlo? No. Yo estoy muy interesado. Necesito cualquier información sobre este hombre. Bueno, te doy estos 100,000. Considéralo un regalo. El dinero se quedará contigo, aunque no digas nada. ¿Entonces puedo irme y no te debo nada? Sí. Puedes irte tranquilo. O puedes hacerlo de nuevo, mirando la foto de este hombre. Mientras no estabas, hice una investigación y encontré copias de una publicación médica famosa.
¿Y qué? La enfermedad de María está siendo tratada en las mejores clínicas de manera experimental, pero con excelentes resultados. El motivo. Vida y muerte. Pero hay una cosa que me preocupa. Revisé en línea y no hay mención del artículo en ninguna parte. Aún sigue teniendo relevancia. O quizás me equivoqué. Ya lo descubriremos. Hola, Mateo. Necesito tu ayuda. ¿Estás bien? ¿No viniste anoche? Estoy trabajando, luego lo hablamos. Te enviaré la copia de un artículo. Necesitamos verificar la fuente pronto. ¿Puedes? Por supuesto. ¿Y cuándo vuelves a casa? Es genial poder escuchar tu propia voz. Ya deja de llamarme. Sé que fuiste tú quien robó el museo. Escúchame. No es tu culpa. Ese sinvergüenza te convenció. María, por favor, te lo ruego, devuelve el pectoral. Escribe una confesión o como sea que se llame. Llamaré a un abogado y asunto cerrado. Estás enferma, no puedes ir a prisión. Mamá, ¿de qué hablas? Ríndete o ese hombre te matará. Estás en peligro. Si tú no lo haces, iré directo a la policía a reportarlo. Te salvaré. Mamá, no te atrevas a reportarme. Ya arruinaste mi vida lo suficiente. Júrame que tú no robaste nada. Lo juro. No. Jamás me habías gritado. Te incité a hacer eso. Perdóname, hija. Intento salvar a mi niña enferma, pero ya creciste. Y te he presionado todos estos años. Perdóname. Ya no lo haré. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando? ¿Me perdonas? Sí, mamá. Sí, mamá. Ya no voy a interferir. Vive como quieras. Siempre estaré para ti. Si la enfermedad vuelve, te llevaré a casa y te cuidaré. Jamás te dejaré sola. ¿Encontraste algo? Contacté a la editorial, ya me conocen y me ayudaron. Y resulta que no publicaron este artículo. Hay uno similar que habla de una enfermedad diferente. Y alguien agregó un montón de datos de la esclerosis múltiple. Y otras cosas absurdas dentro del artículo. ¿Así que es falso? Sí, y está terriblemente mal hecho. Ariana, ¿cuándo vuelves? No sé. Querías tiempo a solas. Ahora lo tienes y no te molestaré. Alguien falsificó el artículo para que María creyera en la posibilidad de una cura. No entiendo algo. ¿Por qué no validó la información? Porque ella confiaba plenamente en ese hombre. Oye, objetivo a la vista. Ariana, Ramón está llegando. Se acerca. ¿Qué hacemos?
Síganlo hasta la entrada. No hagan nada sin permiso. ¿Y si tiene una llave? Dame la llave. Ten. Hola. Hola, María. ¿Hay algo mal con tu cerradura? No puedo entrar. ¿Estás en casa? Estoy en la estación de policía. Ah, ¿Por qué estás allá? Intenta adivinar. Escucha, aunque pudiera adivinarlo, ¿qué estás haciendo allá? Dando declaración. El museo fue robado. ¿Estás bien? Sí, todo está bien. Quería llamarte yo misma, pero ya que tú lo hiciste, te diré que ya no seguiremos juntos. Pero, ¿por qué dices eso? Tú ya sabes la razón. Escucha, si alguien te dijo algo sobre esa, ¿cómo se llamaba? No importa, es un malentendido, una confusión y no significa nada para mí. Querido Ramón, te agradezco por todo. Disfruté mucho a tu lado, pero es el final. Escúchame, por favor, vamos a vernos. Hablaremos de esto. No lo hagas, puedo explicarte todo. Hablemos de esto, por favor. No, ya no hay nada que hacer. Deja la llave bajo la puerta. Si no está, cambiaré el cerrojo. Si te veo, llamaré a la policía. Adiós. Brillante. Malvada. A otro nivel. Es absurdo jugar con la mente de una mujer. ¿Sabes algo? Él era mi principal sospechoso. Sigo pensando sobre el robo en el museo. El ataque fue planeado meticulosamente. Una copia del pectoral, la llave, un error de seguridad. Todo fue planeado de la mejor manera. Quien lo hizo debe ser un asesino. ¿Algún traficante o un vagabundo? ¿Y qué? El mundo criminal varía. ¿Y si nos equivocamos? Tal vez alguien robó el pectoral y María fue asesinada como distracción para no descubrirlos. Alguien más, como Olga. Por ejemplo. Hola. Urbina. Señor Lozano. Señor Lozano. ¿También lo dejaron libre? Estoy en el hospital. ¿A qué te refieres con también? ¿Acaso también fuiste arrestada? Pues sí, todos fuimos arrestados. ¿Les dijiste de tu enfermedad? No, me sentía avergonzada. Eso fue el problema. Tenías vergüenza. No te preocupes. Vamos a curarte. A mí casi me torturan con una sospecha de ataque cardíaco, pero todo está bien. Todo saldrá bien, señor Elías. Te digo lo mismo. Besos y abrazos. Hasta pronto. Vamos a curarte. Ya entiendo. Todo encaja. Un plan digno de un jefe de museo, un perpetrador motivado y un asesino incompetente. Besos y abrazos, idiota. ¿Qué vas a hacer? Bloquear a Ramón. La chica merecía vivir. Se enamoró por primera vez del cretino de Ramón. Ese hombre visita a su padre, el señor Sergio Lares. Tiene desorden de identidad dispositivo severo. ¿Sabe lo que es eso? Personalidad múltiple, ¿no es así? Podríamos decir que sí, pero es más que eso. Son divisiones, y pueden ser montones. Las causas suelen ser traumas psicológicos en la infancia, a menudo por abuso sexual.
Pero este caso es atípico. Es un problema genético. ¿Es alguien que ya nació con la enfermedad? Sí. Siendo tan joven, la imaginación lo manifiesta como diferentes talentos, como la intuición y la disociación comienza. ¿Esta enfermedad es hereditaria? 50-50. Buenas tardes. ¿Puedo ayudarlos? Fue una buena idea. Desmayarse para contar la verdad, un viejo crimen, seguido de uno nuevo, reciente, más grande. ¿Por qué está tan preocupado? No entiendo nada. ¿Qué sucede? María envía saludos. ¿Y el pectoral? Porque me parecía que su voz era extraña. ¿Acaso trabajaba encubierta con la policía todo este tiempo? Usted creó un artículo falso sobre la cura de la enfermedad de María, pero costaría una fortuna. Le sugirió robar el pectoral Escita de la exhibición. Usted lo planeó todo. María lo robó y se lo entregó a usted. Ahora dígame, ¿dónde está el pectoral? El pectoral ya no existe. Fue destruido y fundido. ¿Por qué lo hiciste? Durante 50 años serví al bien y a la luz, pero ahora me voy a un mundo que representa la suciedad y la inmundicia. Debía hacer algo. Un ritual para el suicidio. Muy acertado lo que dices. Un ritual para el suicidio. Desorden obsesivo compulsivo en toda su santa gloria. Deberían verlo sus estudiantes. Hola. Hola. Te recuerdo de la policía. Vilma Urbina. Tengo malas noticias. Su hija está muerta. Y tengo que pedirle perdón.